La policía sale a pegar hostias desde el minuto 1. Nada que ver con lo de Ferraz. Mandaron una furgoneta que volviera llena, porque no tenían a ningún detenido. Si esto se lo pones en Venezuela o en Rusia, todos entienden que eso está muy feo. Hay represión. Pero cuando sucede aquí ¿cómo eso va a pasar? A partir de ahí empieza un día de pesadilla. No sabíamos ni en qué comisaría estaban, basándonos en las propias contradicciones de la policía, donde sitúan a mi hijo con una cresta amarilla que nunca ha tenido, porque en ese momento tenía un pelazo bastante largo. Pensábamos que era imposible, con todo lo que hay, que le cayera nada. El señor de Vox vino a amenazarnos y ahora pues llevan más de 6 meses en la cárcel. Si viviéramos en un lugar donde estas cosas se pueden denunciar, a mí me gustaría poder denunciar a estos jueces. Los ejemplos de los chavales de Alsasua, las 6 de la Suiza. Creo que pasa porque realmente somos un problema para el sistema. La policía hace su trabajo, por desgracia, su trabajo es el que es. Tenemos que empezar a aplicarnos para buscar una forma de organizarnos distinta para no acabar presas. El negocio de los economatos, que te abran las cartas, que te recriminen, que te señalen, que te provoquen por eso. Permitir que haya una ley que a todas nos pueden meter en la cárcel por el gusto y placer de un policía y de un juez, creo que prima sobre cualquier otra reforma que debería estar sobre la mesa. Creo que lo que tiene que hacer la gente es tomar conciencia y militar, porque si empezamos a movilizarnos, yo estoy convencido de que eso que dicen de que el miedo cambiará de bando, claro que lo cambiará, porque realmente si nos meten presas es porque nos tienen miedo. Sabiendo lo que ahora sabes respecto a cómo funciona el sistema judicial, ¿crees que aceptaríais el acuerdo? En España, en 2025, sigue habiendo presos políticos. Quizás uno de los ejemplos más ilustrativos de una realidad que ha sido sistemáticamente invisibilizada desde los grandes medios de comunicación sea el caso de los 6 de Zaragoza. Aquel grupo de jóvenes antifascistas que en el momento en el que estamos grabando este vídeo están en la cárcel. Su delito, participar en una concentración contra un acto de campaña de Vox, algo que puso de acuerdo al cuerpo policial para pocas horas después detener y procesar sin pruebas a estos chavales, acusándoles de tirar piedras a la policía. A pesar de que la única prueba del caso les exculpa, el juez dio por válido un testimonio por parte de la policía cargado de contradicciones e impuso la pena máxima, 2 penas de 3 años, 6 en total. Para abordar este tema, hoy ha venido a Furor TV Francho Aijón, padre de Javichu. Hablaremos en detalle del caso, de cómo lo han vivido en primera persona y de las lecciones que podemos extraer. ¿Cómo podemos defendernos en casos así, donde a pesar de la ausencia de pruebas existe una clara complicidad entre la policía y el juez? ¿Cómo es posible que el gobierno más progresista de la historia no conceda el indulto a estos jóvenes, cuyo único delito probado es ser de izquierdas? Hoy hablaremos de todo esto y más con Francho Aijón. Como siempre, antes de empezar hago un breve inciso para recordaros que No Obstante es un podcast que estamos sacando adelante sin financiación o ayuda externa, sin obtener ningún tipo de remuneración, etc. Si entráis en apoya.furor.tv, a partir de solo €1 al mes podréis obtener beneficios, como acceso anticipado a todos los episodios y acceso a estos episodios sin anuncios, y ayudarnos a que esto siga creciendo. Ahora sí, empezamos. No Obstante, un podcast de Aime Román para Furor TV. Buenas tardes, Francho, y muchas gracias por haber venido, por acompañarnos hoy. Yo quería empezar diciéndote que, bueno, evidentemente en espacios más politizados estamos todos al corriente de esta situación, pero quizás, debido precisamente al silencio mediático que hay alrededor de este caso, haya personas que nos estén escuchando y no sepan quiénes son los 6 de Zaragoza, por qué se les condenó, de qué se les acusó. Así que cuéntanos un poco, quizás para quienes no estén familiarizados con lo sucedido. Pues mira, en el año 2019, en enero, Vox decide hacer un mitin en la ciudad de Zaragoza y unos cuantos antifascistas, entre ellos mi hijo, deciden manifestarse, pues digamos, en contra de esas ideas que tienen ellos, ¿no?, tan particulares del mundo. Y cuando son particulares, además son particulares porque solo les competen a ellos y a los que son como ellos. Pero por lo visto mi hijo recibió buena educación de su madre y de su padre y decidió que los valores, digamos, que favorecen a las personas más vulnerables son los que tienen que primar en cualquier tipo de ideología. Consideró que Vox es un partido peligroso para eso y decidió salir a manifestarse. Bueno, a partir de ahí pues sale lo que es la connivencia habitual en estos casos. La policía sale a pegar hostias desde el minuto uno, o sea, nada que ver con lo de Ferraz que veíamos ahí aguantando pirotecnia, insultos, Esperanza Aguirre, Ortega Smith, da igual. Desde el minuto 1 empezaron a golpear a los chavales, no habían lanzado ni una consigna, es lo que me decía mi hijo siempre. Les empezaron a perseguir, ellos se refugiaron en la universidad, ahí surgieron un grupo de unas 8 o 9 personas que lanzaron piedras a la policía desde dentro de la ciudad universitaria.
como creo que no había ningún levantador de piedra ni campeón del mundo, digamos que tampoco llegarían muy lejos esas piedras, pero bueno, hubo disturbios y horas después, ni siquiera en ese momento, la policía hace una detención completamente aleatoria Sí. y en un bar donde de hecho se llevaban a 5 chavales y mi hijo siempre dice que se estaba tomando ahí un café con leche, los miró en plan que este chaval no ha hecho nada porque estaba con él en la manifa y no lo conocía, de hecho no se conocían ninguno de los 6, y el policía lo miró y dijo, pues venga, tú también te vienes, ¿no? Es en plan un 6 por 5, ¿no? Digamos, una oferta, ¿no? A partir de ahí empieza primero un día de pesadilla porque sabíamos que lo habían detenido, pero no sabíamos ni en qué comisaría estaba, no sabíamos nada. Con la excusa de que era mayor de edad, en ninguna comisaría nos decían absolutamente nada, cuando era evidente que sabían dónde estaba. De hecho, si la policía volvió es porque había habido noticias en Heraldo de Aragón y compañía sobre los disturbios y por lo visto algún mando policial, y lo sabemos porque bueno, nos lo han dicho policías que no han querido testificar, claro, que decidieron que mandaran una furgoneta y que volviera llena porque no tenían a ningún detenido. Así que sabían dónde estaba, tampoco nos decían nada y luego pues empieza este proceso que después de 3 sentencias sin aportar ni una sola prueba e inadmitiendo pruebas, que sí que las hay, donde se ve a las personas que lanzan objetos y que ninguno son los 6, o basándonos en las propias contradicciones de la policía, donde sitúan a mi hijo con una cresta amarilla que nunca ha tenido, porque en ese momento tenía un pelazo bastante largo. Sí. Quiero decir, con todo eso, aún así hay 3 sentencias de culpabilidad, la última la del Supremo, que de alguna manera rebaja a 4 años y 9 meses. Y ahora pues llevan más de 6 meses en la cárcel. Uh-huh. Bueno, sí, precisamente pudimos conocer a Javichu hace más de un año y bueno, fue de hecho la primera vez que conocí a Sergio Gregori, el fundador de este medio, fue precisamente estando con Javichu y nos contó un poco toda la situación. Te quería decir precisamente, bueno, sabrás que durante estos últimos meses la cuestión del lawfare se ha situado en el centro del debate público, especialmente ahora que afecta a personas del entorno del PSOE, del gobierno, etcétera. Pero bueno, nosotros hemos tenido aquí en el plató a invitados que también han sido perseguidos y condenados judicialmente en base a únicamente la palabra de la policía, que tiene esa presunción de veracidad y sin otra prueba, ¿no? Y sabemos que precisamente desde los movimientos sociales y de base siempre hemos tenido que enfrentarnos a este tipo de detenciones arbitrarias, montajes, para desmovilizarnos quizás, para disuadirnos, ¿no? Y en los últimos años hemos tenido también pues los ejemplos de los chavales de Alsasua, hemos tenido también recientemente a las 6 de la Suiza. ¿Por qué crees que se produce esto de forma más o menos recurrente, periódica, y por qué no se puede hacer nada al respecto ante este tipo de vulneración? Bueno, creo que pasa porque realmente somos un problema para el sistema. Un sistema que intenta ser homogéneo incluso en la izquierda. Y creo que es verdad que después del 15M llega un proyecto político donde parece que llegar al poder puede ser significativo. Y yo creo que precisamente porque ha sido significativo que hayan estado en un gobierno, la conclusión debería de ser que no nos quieren, van a por nosotras y tenemos que empezar a calcular hasta dónde tenemos la capacidad de soportar el dolor y el daño que nos infringen y cuáles son las respuestas que tenemos que dar, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que deberíamos de estudiar. Dejar de mirar al Estado como alguien que no nos protege, insisto, no nos quieren. Es más, no nos protegen porque la primera pieza del puzzle en el caso de mi hijo es la delegada del gobierno del Partido Socialista que permite a la policía cargar. Insisto, el ejemplo de Ferraz son los delegados del gobierno los que dan esas órdenes, así que el Partido Socialista tiene una implicación directa en todo esto. Las reformas de las leyes que están dentro del gobierno, y hay que ponerlo sobre la mesa, PSOE Podemos y después PSOE Sumar. En ninguno de los casos se ha cambiado las leyes de las reformas de Rajoy, la ley Mordaza y también las partes punitivas del Código Penal. No hay reformas reales judiciales. Los jueces siguen siendo los mismos hijos de los pijos franquistas que pudieron en su momento ser jueces y que han heredado casi como un negocio familiar la judicatura. El señor Carlos Lasala, que sentenció a mi hijo,
es un claro ejemplo. Su padre fue un juez del Tribunal de Orden Público franquista y su hermano es juez también, o sea, es que ya tiene un pequeño negocio familiar. Y todas esas gentes defienden un modelo de Estado que nosotros, insisto, ponemos en peligro porque sí que apretamos a la izquierda desde donde a ellos les duele, que es rascarse el bolsillo y equiparar el poder. Por lo tanto, les molestamos y tenemos que ser conscientes. Tengo entendido que una de las reivindicaciones que habéis puesto sobre la mesa también es la de reformar el Código Penal para que no puedan producirse con esa impunidad este tipo de abusos policiales, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos la policía está obligada a grabar sus acciones, mientras que aquí en España lo que ocurre es que está prohibido difundir, por ejemplo, en redes sociales, vídeos de la policía en pleno, pues digamos, ejercicio de sus funciones, vamos a decir. Y claro, nos encontramos con la situación de que si tu hijo hubiera grabado lo que ocurrió durante la manifestación, lo que ocurrió durante el momento de la detención, etcétera, y lo hubiera subido, por ejemplo, a YouTube para defenderse, para defender su honor, lo que habría pasado es que incluso podría haber llegado a tener una pena aún peor, se le podría haber llegado incluso a castigar por ello. Cuéntanos un poco más acerca de esto, de lo indefensos que estamos los ciudadanos ante la palabra de la policía. Claro. Hace poco el secretario portavoz de Jupol salió en televisión española hablando de que, sacaban un vídeo donde había unos señores apalizando a un par de policías, ¿no? Y hablaba de que estaban preocupados porque estaban perdiendo el principio de autoridad, ¿no? Me llamó la atención porque ante el principio de autoridad, algo que los ciudadanos no decidimos, o sea, yo he nacido en España y la policía ya tiene una autoridad por encima mía, que bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero es algo con lo que vivimos, ¿no? Lo que pasa es que la policía tiene el principio de autoridad solo cuando está en el servicio, está trabajando. Por lo tanto, si a mí me pide la policía la documentación porque voy por la calle y llevo un palestino o llevo una insignia comunista, lo que hace ese policía no es aplicar el principio de autoridad, sino algo que es peor, que es el abuso de autoridad. Es lo mismo que hace un juez cuando no aplica o no pone todo el empeño posible para demostrar la inocencia de la persona que está siendo inculpada y es un principio de indefensión. O sea, que decir, cuando una persona, eso que se dice en las películas, ¿no? Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Claro. Es que eres inocente porque es el juez el que tiene que poner todo lo posible de su parte para que tu derecho a ser inocente esté por encima de cualquier otra cosa. En este caso, como en cualquier caso de gente de izquierdas que va a un juicio y son detenidos por policías de derechas, que hay que decirlo así, en juicios con jueces de derechas, que también hay que decirlo así, y seguramente con abogados del Estado, casi todos, muchos de ellos boxeros, ¿cómo no vas a estar indefenso? Ahora mismo hay sobre la mesa una propuesta muy interesante que están los compañeros de la PA de Guadalajara poniendo, que es hacer una insumisión judicial, no presentarse a los juicios, o sea, no prestarles esa atención, no se merecen esa atención. Además, no conlleva pena, o sea, que decir, simplemente viene la policía, te hacen el paripé, te detienen y te llevan esposado al juicio, pero igual tenemos que empezar, insisto, lo que decía al principio, a ofrecer respuestas. O sea, el caso de mi hijo ya está como está. Estamos pidiendo un indulto porque esté el menor tiempo posible en la cárcel, pero el daño ya está hecho. O sea, para mí, para mi hijo, para todo el entorno es irreparable. No vamos a dar las gracias a nadie que no haya hecho nada en favor de la libertad de mi hijo y en favor sobre todo de la aplicación de derecho y de justicia. Por lo tanto, creo que la policía hace su trabajo, por desgracia, su trabajo es el que es, y tenemos que empezar a aplicarnos para buscar, las personas que no estamos de acuerdo con este sistema, una forma de organizarnos distinta y jugar con lo que tenemos para no acabar presas y para no acabar de la peor manera, pero tenemos que jugar de otra forma porque si no estamos cayendo uno tras otro. Y ya que hablamos de la policía, estos últimos meses sabemos que se han destapado algunos casos sonados de infiltraciones policiales, especialmente, únicamente, exclusivamente, precisamente en movimientos asociados a la izquierda, la mayoría de cariz pacífico, vamos a decir. Se supone, o eso es lo que nos dicen, o ese es el pretexto, que el fin es evitar que puedan escalar estos movimientos hacia posiciones violentas, ¿no? Que puedan escorarse hacia posturas supuestamente que puedan ser dañinas o que puedan ser perjudiciales. Pero claro, una pregunta que podemos hacernos es, con tanta infiltración, ¿por qué tienen luego tantas dificultades para identificar a quienes llevarían a cabo esos disturbios? Entonces, ¿de qué se supone que sirven exactamente estas infiltraciones? ¿Qué función cumplen?
Yo he comentado alguna vez, como soy cómico, pues las cosas me pasen como tragedia, las convierto en comedia. Así que me afectan, pero Claro. se me convierten en un chiste. Yo decía una vez que infiltran demasiada policía en los movimientos ciudadanos y a ver cuándo empezamos a infiltrar ciudadanos en la policía. Y claro, lo decía sobre todo por la doble moral con la que hacen esto. Entonces, resulta que la previsión es que estos grupos escalen a realizar algún tipo de acto violento cuando son ellos los que tienen normalmente la potestad, y bien que la ejercen, de la violencia frente a estos movimientos que son claramente pacíficos y que no han demostrado ni han hecho ningún acto violento. Por lo tanto, lo que tiene que hacer un policía, se supone, en un Estado de Derecho, es preservar el orden. Si no hay desorden, no hay nada que preservar. Luego, si acaso, que esto igual también es interesante, si algún policía lo ve, no me gusta dar lecciones a nadie, pero bueno, también he sido profesor, así que igual pueden aprender un poquito de su trabajo. Lo que tiene que hacer un policía son pesquisas. Por lo tanto, lo que tiene que haber hecho un policía antes de tener a mi hijo es averiguar quiénes son las personas que lo han hecho. Y no 2 horas después, en un estado casi de epifanía absoluta, descubrir que los 6 chavales que han lanzado objetos están en un mismo bar, concentrados, que además, después de hacer semejante fechoría, no se han ido por ahí, ni han huido, ni nada, se han quedado ahí a tomarse un cafecito con leche, Entonces, ese es el trabajo policial. No, claro, la policía en España hace muy mal su trabajo, infiltrándose, evidentemente, lo que pretenden es desmantelar los grupos, identificar a los líderes y que les caigan penas, como les pueden caer a mi hijo, a Alfón, al Satsu, etc., y están haciendo con Futuro Vegetal, que les están denunciando ahora mismo por grupo criminal o, en fin, unas equiparaciones que son, bueno, no solo ridículas, sino que desmontan cualquier tipo de afirmación que todos somos iguales ante la ley. Claro, su función es preservar el orden, pero que entienden por orden, que entienden por elementos que puedan desestabilizarlo, ¿no? Precisamente algo que se comenta mucho cuando se habla de este tipo de montajes policiales y de este tipo también de vulneraciones a nivel judicial es cómo parece que estos casos intenten cumplir una función ejemplarizante, ¿no? Como para disciplinar, para que la gente que pueda querer participar en este tipo de movimientos sociales, de base, subversivos, transgresores en algún sentido, ¿no? Que vayan más allá de los marcos de lo que sería la política institucional, ¿no? Y quieran transformar las cosas de una forma quizás un poco más sustancial, decirles, oye, que sepas que a esto te atienes si te atreves a poner el cuerpo, si te atreves a ir a una manifestación de este tipo para pues reclamar, en este caso simplemente era una concentración de denuncia al ideario y los postulados políticos de Vox. Es decir, que estábamos hablando también de libertad de expresión, o sea, no estábamos hablando aquí de nada que estuviera, digamos, al margen del tablero de juego democrático ni nada por el estilo, ¿no? O sea, que no era nada del otro mundo. ¿Crees que esto es lo que está pasando aquí? Que esto es una forma de mandar un mensaje a otros jóvenes para desmovilizarlos también. Lo peor es que la mayoría de la gente no comprende. Si esto se lo pones en Venezuela o en Rusia, total, todos entienden que eso está muy feo. Es represión, pero aquí... Hay represión. Pero cuando sucede aquí ¿cómo eso va a pasar? O sea, hay quien incluso intentando apoyarme me dice, bueno, ¿sabes? O piensa, o lo veo, ¿sabes? Detrás de la mirada está algo habrá hecho, ¿sabes? Claro. Cómo se come este marrón, ¿no? Entiendo que para el bien pensante es muy jodido pensar que detrás de todo esto, que son un montón de garantías, cuidado, que si las tenemos mejores que en otros países, no es porque nadie nos haya regalado nada. Siempre ha estado la gente, las mismas gentes de izquierda, los mismos que han puesto el cuerpo, que ponen el cuerpo ahora, son los que han conseguido todo lo que tenemos ahora, que esto no viene de gratis. Claro. Porque son siempre los mismos, los señoritos, los que intentan quitárnoslo. Y cuando ahora ven que hay una situación, ellos llaman polarizada, yo siempre digo, hostia, polarizado, claro que sí. Yo estoy en el otro extremo de la extrema derecha, pero vamos, eso no es malo. O sea, es como estar completamente en desacuerdo de un pederasta. O sea, es decir, es que eso es lógico, ¿sabes? No todas las opiniones son respetables. Punto número 1. Son condenables muchas de ellas. Vuelvo a poner el ejemplo del pederasta. Seguro que la Iglesia Católica no está tan de acuerdo. Y luego, punto número 3, y para mí
que tiene que estar en el centro de cualquier conversación sobre un Estado de Derecho, si tú no permites que unas personas que tienen unos valores progresistas, de progreso, de mejora de la sociedad, se expresen libremente en la calle, perdóname, no estamos hablando de un Estado de Derecho, sino estamos hablando de un Estado protodictatorial que seguramente se gestiona a través de elecciones cada 4 años, pero que dentro o fuera de la figura real, en cuanto estorbamos unos cuantos, se nos puede meter en la cárcel sin discusión. Es terrible. En el momento de la detención, tu hijo tenía solo 21 años, pero había 2 menores. ¿Se les aplicó el protocolo que en estos casos habría que aplicarse para detener a menores, entiendo? En absoluto, no. Como sabes, para quienes quizás no sepan muy bien qué se tiene que hacer en estos casos con menores, ¿en qué sentido fallaron ahí los protocolos o se los saltaron? Bueno, básicamente yo creo que se vieron en el marrón de haber detenido dos menores y ya te digo, como esto fue una orden. O sea, esa frase de que vuelva la furgona llena. Sí, te lo iba a preguntar justo. Es literal. O sea, quiero decir, es evidente que surgen los disturbios, esto no han dado más importancia, la policía no entra al campus universitario, no hay detenidos, la policía vuelve a su casa y pues el mando dice, hostia, están en redes aquí sacando contenedores incendiados, la prensa de derechas metiendo mucha caña, venga, traedme algo. Tenemos que darles claro. algo. Y es así. Yo sé que para mucha gente puede ser impensable que esto exista, pero existe. Entonces yo creo que en ese se llevaron a 2 que igual no parecían menores y se metieron en un marrón, porque esto siempre es un marrón, pero tendrían que haber llamado a la familia, tendrían que haber esperado. Un policía no puede hablar con ellos si no hay un representante o de la familia, un representante legal del menor. Todo eso se lo saltaron, pero de la misma manera que a mi hijo no le dejaron hacer llamadas. O sea, hizo una llamada, comunicaba, y en vez de dejarle hacer una segunda llamada para hablar conmigo, habló con su madre, comunicaba, no le dejaron hacer la segunda llamada, por eso no sabíamos dónde estaba. Y bueno, luego pues aporreando sus celdas en plan, ya veréis cuando salgáis de aquí, no sé qué, todo ese tipo de amenazas que no vienen ni al caso ni tal, pero que te das cuenta que si estando como están las cosas, hacen eso, imagínate, cuando les dejen un poquito más de manga ancha. En fin, vuelvo a la primera intervención, ¿sabes? Creo que tenemos que empezar a tener formas o métodos para poder defendernos de esto. Uh-huh. Y de hecho tengo entendido que el policía que identificó a tu hijo y que le imputó responsabilidad en esos hechos dijo algo como que el de la cresta amarilla, cuando tu hijo nunca ha tenido una cresta amarilla. Entonces ya solo con eso ya... La última visita, el Javichu y yo siempre, o sea, bueno, en alguna cosita que hemos hecho sobre comedia para el indulto, para recoger fondos y pagar multas y demás, siempre digo que una de las cosas que he hecho siempre es hacer reír a mi hijo. Es lo que mejor he hecho seguramente. Y en la última visita hablábamos de eso, porque a veces está dejando como una crestita, dice, me va a dejar una cresta amarilla, como la que dijo el policía que vio, ¿no? Y le dije, hostia, digo, es como una forma de darle la razón al final, ¿no? O sea, venga, te vamos a dar la razón, venga, va a tener la cresta amarilla, como lo quieres, ¿no? Sí, no, o sea, es terrible. Sobre todo es terrible porque cuando vimos, o sea, no iniciamos la campaña de inmediato, que eso es otra de las cosas que siempre quiero resaltar para que aviso a navegantes, o sea, hay que ponerse las pilas del minuto 1. Claro. Pensábamos que era imposible con todo lo que hay que le cayera nada. Claro. O sea, impensable. Como mucho yo llegué a pensar en el peor de los casos una pena inferior a 2 años para que no entraran en la cárcel y les enchufaron 2 penas máximas. 2 penas máximas. Claro, tengo entendido que quizás en un primer momento pensasteis que era mejor no mediatizarlo para no enfadar todavía más al juez o para no provocar. Y claro, estamos viendo que en realidad en estos casos precisamente la opinión pública es la que suele, dentro de lo que cabe, un poco la que nos puede hacer un poco de salvaguarda, ¿no? En este sentido también, bueno, a vosotros ya de entrada os piden las penas máximas, como decías, 3 años por delito, 6 en total. Creo que, como dices, el Supremo lo ha rebajado un poco, aún así 4 años de cárcel. Sigue siendo una absoluta barbaridad. O un acuerdo de 80.000 euros. Entiendo que os negasteis a aceptar el acuerdo, en parte pues, por la dificultad que tiene la gente de clase trabajadora para obtener, esas cifras, esas sumas en poco tiempo, pero también en parte porque entendisteis que era una admisión de culpa y que además es que como no tenían pruebas de ningún tipo, más allá de, pues ya digo, pues este testimonio además incongruente de la policía, entendisteis que claro, que les iban a absolver. Entonces, yo te hago una pregunta un poco dura de hacer, pero que entiendo que supongo que es algo que te preguntarás sabiendo lo que ahora sabes respecto a cómo funcionan o puede llegar a funcionar a veces el sistema judicial.
Si pudieras echar marcha atrás, ¿crees que aceptaríais el acuerdo? En todo el proceso, mi hijo ha llevado la voz cantante. Todo lo que hemos hecho, todo lo que se hace y todo lo que se deja de hacer es lo que mi hijo decide como persona adulta, aunque era joven en ese momento, pero nosotros sí que, joder, con la vista, o sea, sabiendo lo que hay ahora, 6 años después, hostia, te quitas 6 años. Lo hablaba hace poquito con un amigo. Salirse de redes, no salirse de redes, ¿no? Yo le decía, pero es que darles la batalla ganada para ellos es tan fácil. ¿Qué hay después de eso? ¿Qué tenemos después? Si aceptamos, hombre, el indulto también es una aceptación de culpa, ¿eh? Y ya estamos ahora dispuestos a aceptarlo porque ya lleva 6 meses en la cárcel, ya llevan 6 meses en la cárcel y ya vale. Pero es un ultimísimo recurso y de alguna manera sería una forma de darnos la razón. Aunque es una aceptación de culpa, es una forma que tendría el gobierno de darnos la razón. Pero es muy jodido aceptar que toda esa maquinaria del fango fascista, Alejandro Nolasco hizo una rueda de prensa cuando era presidente de Aragón solo para alegrarse de que entraran en la cárcel. Ese señor, por no llamarle cosas que me implicarían denuncias, ese señor está en la política para lo que está, para reírse de la gente que no es como él, como demuestra en ese acto institucional, y para meternos presas, que no nos engañemos. Entonces, si ha servido todo este calvario para poner sobre la mesa algo que es importantísimo, y es que no podemos fiarnos de la policía. Yo tengo ahora mismo, me han hackeado cosas, bueno, como a todos, ¿no? Supongo, nos persiguen porque es así. ¿Y a quién vas? ¿Qué llevo, mi ordenador a la policía? No. De nuevo vuelvo a lo primero. Tenemos que encontrar herramientas, tenemos que encontrar formas distintas para poder enfrentarnos a todos los problemas que nos vienen, porque a todas nos vienen los mismos problemas y a todos nos están persiguiendo las mismas personas. Yo he tenido, o sea, a mí me intentan abrir la cuenta de mi mail desde distintas localizaciones, muchas veces, digamos, Ucrania, Brasil, Estados Unidos, pero últimamente Getafe, Bilbao, ¿sabes? Que sí, ya eso me hemos quedado un poquito más, ¿sabes? Entonces, bueno, tengo una buena metodología de defensa y de momento no han penetrado, pero sí se me han metido en mi Amazon y me han hecho algún cheque regalo a mí mismo, que todavía no entiendo muy bien cómo lo han hecho, y bueno, cosas. Y evidentemente esto yo no lo puedo denunciar a la policía porque es que ni siquiera sé si es la propia policía la que me lo está haciendo, ¿sabes? Es decir, y es así, o sea, y vivimos incluso con ese miedo. Hace poco una persona me reconocía en el metro y me tiré para atrás, casi me bajó del vagón, porque me dijo, ¿tú eres el padre de Javichu? Y yo dije, hostia, ¿esto cómo sigue, sabes? O muy bien o muy mal. Claro. Entonces luego, no, sí, compré una camiseta y bla, 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 bla. Bueno, bien, pero ni tan bien. Tampoco es una persona que conozco. A mí tampoco me gusta ese tipo de impresiones, ¿sabes? Quiero decir, no. Y me sentí indefenso y dije, joder, indefenso, ya, ¿y qué hago? Insisto, ¿llamo a la policía? No. Eso cuando dicen, cuando tengas un problema, luego llamas a la policía. Siempre digo, no, llama a bomberos, a la ambulancia. La policía lo que hace normalmente es atestar. O sea, la policía llega tarde a un sitio y dice, ¿qué ha pasado? Y atesta. Normalmente no tienen, como en esa película basada en un relato de Philip K. Dick, de Minority Report, donde se supone que tienen ahí los neocom, ¿no? Que están como, saben cuándo va a suceder un delito y se anticipan, ¿no? La policía no tiene esa capacidad. La policía tiene la capacidad de atestar, averiguar quién ha hecho algo y aplicar su principio de autoridad. En el caso de los manifestantes, pues mira, ahí sí tienen un poquito de adivinar quiénes son solo con un vistazo, ¿sabes? De arriba abajo. Basándose también muchas veces en la vestimenta, ¿no? Claro, por supuesto, que lleves un palestino. Yo cada vez llevo menos vestimenta de rojo, con perdón. Primero porque creo que ya tengo una edad que puedo ser un señor, pero luego sobre todo porque creo o sea, estoy paranoico, puede ser, pero bueno, creo que es una forma de llamar la atención sobre cualquier cosa que me pueda estar pasando y que me detengan o que me hagan algo, porque mi hijo durante el tiempo que estuvo antes de entrar en prisión sí que notaba cierta persecución. De hecho, una vez le pararon unos policías y le querían endosar, él es músico y llevaba unas baquetas de batería que había visto él toca el bajo, pero había visto en un concierto, había ido a un concierto, le habían tirado unas baquetas, iba con las baquetas ahí top ilusionado
las baquetas de su grupo y la policía le paró, le registró, le dijo, esto puede ser un arma blanca. Me lo contaba, decía, papá, creo que estoy paranoico, pero yo creo, digo, no, hijo, no estás paranoico. No es paranoia. Como decíamos, la causa empieza a raíz de esa manifestación contra Vox. Te quería preguntar, más allá de pues, la lamentable rueda de prensa que protagonizó el ex vicepresidente de Aragón tras la encarcelación de estos chavales, que, bueno, pues en fin, creo que todos sabemos lo que opino, lo que opinas al respecto. ¿Habéis recibido amenazas, presiones, sí, linchamientos de algún tipo por parte de militantes o personas del entorno de este partido político también? Hombre, por redes todos los días. Todos O los sea, días. los deseos de odio, Ya. de muerte, en fin, son diarios. De hecho, un amigo me decía, respondí a una cosita que publicaste el otro día, no me dijiste nada. Digo, es que ya no leo los comentarios. Por salud mental me permito no leer, y si son para bien, y si no, me da igual, ¿no? Luego, cuando fuimos a las Cortes, la mamá Pili, la mamá de Javichu y yo, a denunciar el caso, cuando estaba todavía pendiente el recurso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el señor de Vox, David Arranz, vino a amenazarnos, se pasó por detrás nuestro y dijo, a ver a dónde van estos antifascistas, ¿no? Y se piró. Y luego en toda la intervención, que tuve que hacer un parón y comentárselo, estuvo toda la intervención haciéndonos así. Nada, al final le dije, pero ¿qué tienes? ¿3 años? ¿Cómo es? Ya. O sea, toda esta gente, David Arranz, luego dirán que no, ¿sabes? Pero ahí en Zaragoza los conocemos todos y todos sabemos de dónde viene él, de dónde vienen todas estas personas que llevaban bombers y el pelo rapado, y que ahora, pues con la edad, se han convertido en políticos de Vox. Entonces, todos estos, pues claro, están acostumbrados a hacer eso, a ser unos matones. Entonces, claro que hacen amenazas. Los medios de comunicación mienten. Casado llegó a decir que nuestros hijos habían pegado a unos guardias civiles. Tengo por ahí una periodista creo que OK Diario, de La Razón, que no hace más que decir barbaridades, casi equiparando los delitos de mi hijo a los actos terroristas. Bueno, este tipo de cosas que supongo que a ellos les interesa para inflar y para ponernos a todos en una especie de lugar hiperpeligroso y súper violento. Y lo que decíamos antes, ¿no? Curiosamente, ni las organizaciones donde se infiltran hacen ningún tipo de acto de violencia, ni las personas que se manifiestan desde la izquierda suelen acabar las manifestaciones desde la violencia. Y al revés sí que sucede. Todas las manifestaciones de la derecha acaban con pirotecnia o persecuciones, persecuciones a la gente, a la propia policía. Bueno, lo hemos visto. Cuando se manifestaron los agricultores en Aragón, quisieron tirar al foso a los policías. Ahí los jueces no vieron tampoco nada, ¿sabes? Ahora la policía, como ha denunciado para intentar sacar un pequeño botín, ahí ya están retomando el caso. Pero hasta entonces no había problema. Cuando vimos todos en las imágenes, o en Murcia, cuando intentaron entrar también en el ayuntamiento, las manifestaciones de la derecha sí que suelen terminar con violencia, porque esas personas vienen, además, aireadas y, ¿sabes? Ya un poco calientes de todo claro, y vienen con ese rollo de que somos... y vienen así como engorilados. Y terminan como terminan, si lo vemos todos. Pero ahí la policía no está infiltrada. O bueno, yo digo que más que infiltrada, ahí lo que hace es afiliarse, ¿sabes? Claro, es lo que te iba a decir. Claro que no les hace falta infiltrarse. Vemos a los del Boquerón, ¿no? El Fonsi además sabe mucho de este tema, ¿no? Que publica siempre estas cosas muy interesantes. Estos grupos nazis, neonazis de ultras que van paseando por toda España, destrozando las ciudades por donde pasan, y la policía los va escoltando. Ahí no están infiltrados o sí están afiliados, ¿no? Claro. De ahí no salen tantos detenidos, curiosamente, ¿no? No sé. Claro, te iba a decir, teniendo en cuenta, como decíamos, la severidad de las penas, porque estábamos hablando de las penas máximas, ¿no? Lo esperable o lo asumible, como tú decías, lo que de entrada suele presuponer la gente es que al menos, no sé, tuvieran algo más para poder afirmar categóricamente que ellos, que estos chavales, que los 6 de Zaragoza, eran los responsables de esos disturbios, ¿no? Entonces, ¿durante el juicio se aportó alguna prueba más, algún indicio más allá de la declaración, ya digo, bastante de por sí incoherente de la policía? Ellos tenían una grabación de vídeo de la vigilancia de la universidad. Pero no se aportó. No la querían aportar. Claro. Entonces el abogado de la defensa, nuestro abogado, dijo, qué raro esto. Entonces visionó el vídeo
Y efectivamente en el vídeo se ven a unas personas lanzando cosas y se puede intuir que no son ninguno de los 6. O por lo menos mi hijo, que es una persona de 1,90 m, en aquel momento muy delgadico y con una vestimenta muy peculiar. El pelo muy largo, en fin. Entonces el abogado dijo, bueno, pues este vídeo yo creo que es importante que el juez lo tenga presente, ¿no? Pero tanto fue así que hubo una suspensión y luego cuando se retomó, el juez Carlos Lasala, que tenía claro que tenía que encajar la sentencia aquí, y si esto le venía por aquí, dijo, no, pues entonces lo hago más pequeño, cogió, hizo así y dijo, bueno, a ver, yo es que aquí en el vídeo no veo claro nada, ¿sabes? No veo si son o no son, en cualquier caso, como está borroso, no me sirve. Ya. Uh-huh. Bueno, todos hemos visto películas, ¿verdad? Siempre sale un perito diciendo, bueno, yo en ese vídeo, pues yo esperaba eso, ¿no? Que ese señor juez, si realmente está haciendo todo lo posible para que los condenados sean inocentes, que es su función, que de nuevo es que parece mentira que tengamos que explicarle cuál es su trabajo. Sí, claro, o sea, presunción. yo tengo que demostrar que no soy culpable. No, esto no es un principio de derecho, es al revés. Entonces, ese vídeo él decide que no hace falta un peritaje y ya está, y no lo cuenta. Nosotros contratamos un peritaje y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón nos inadmite el peritaje. Inadmite la prueba. Dice que no la va a ver. Y el argumento es que aunque no estuvieran ahí, podrían estar fuera del foco. ¿Cómo es eso? Fuera del foco estábamos todos. Fuera del foco había, pues claro, 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra estaban fuera de ese foco. Es decir, hasta como argumento es chapucero. Mucho. ¿Qué hizo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón? De esos 6 años sumó uno más, 7. En aquel momento Javichu sí que se hundió un poquito bastante. Normal. Porque no quería ni hacer el recurso al Supremo. Decía, de 6 a 7, a ver si el Supremo paremos, les puede claro, paremos, ¿sabes? Entonces, sin embargo, ahí reactivamos la campaña y creo que eso sirvió precisamente para que el Supremo se lo tuviera que mirar un poquito más. Algo que destacan muchos juristas que han visto el caso, han leído las sentencias, es eso. 3 sentencias distintas. O sea, tan claro no puede estar. Claro. Sobre todo cuando hablamos con penas máximas. Las penas máximas se suelen aplicar cuando las cosas están muy claras. Si no, lo que está claro es que lo que está haciendo ese juez es mínimo prevaricar. Porque un juez prevarica cuando no aplica ni todas las posibilidades para que esa persona se demuestre que sea inocente o culpable, o cuando además mete o infla penas por carácter ideológico. Y yo creo que, bueno, si viviéramos en un lugar donde estas cosas se pueden denunciar, a mí me gustaría poder denunciar a estos jueces que han tutelado la vida de mi hijo, porque es lo que han hecho. Han tutelado la vida de mi hijo y la de su entorno. Nos han jodido 6 años por todo el morro. Y ahí seguimos. Hablando precisamente de este juez, ¿qué antecedentes tenía? ¿Era la persona más imparcial para llevar un caso así? Porque creo que tú sabes bastante más sobre este juez. Sí, o sea, este señor juez, por ejemplo, no quitaba placas de generales franquistas. Está en contra de las leyes sobre memoria histórica. Sí, denunció a Alberto Cubero por llamar fascistas a Vox. Bueno, denunció él, o sea, Vox denunció y él cogió la denuncia, algo que evidentemente dentro de sede, dentro del ayuntamiento, Alberto Cubero hizo lo que tiene derecho a hacer, digamos, y no se le podía denunciar por eso. Claro. Aún así, él cogió el guante que le arrojó Vox porque, pues, supongo que entre ellos, yo insisto, yo estoy convencido de que hasta se mandan WhatsApps entre ellos, ¿sabes? En plan, oye, voy a hacer esto, ¿qué te parece tal? O sea, quiero decir que no es una locura, que lo estamos viendo en el caso de Podemos, cuando fueron a por Podemos iban así, o sea, que es que tampoco son muy habilidosos, o sea, no han llegado ahí por ser los mejores, insisto, son los hijos de niños de papá, que han llegado donde han llegado porque son los hijos de papá. O sea, es literal. O sea, por eso seguramente tenemos una sociedad de mierda. Y por eso es pertinente señalarlo. O sea, con la reforma que pretende Bolaños para que la gente menos, digamos, con menos dinero, menos posibilidades pueda entrar dentro de la carrera judicial, pues, hostia, igual llega un poco tarde, ¿no? No solo en España, es que en casi todo el mundo es así. O sea, hemos asumido que los mandos militares, los mandos policiales y los jueces e incluso casi toda la gente que pertenece a las élites de los gobiernos sea gente venida de los hijos de los empresarios. Pues entonces, ¿cuándo van a defender nuestros derechos? Estos
esto es el Estado de Derecho y esta es la separación de poderes. Cuando Montesquieu definió la separación de poderes, en ningún momento pensó en los de abajo. Él solo pensaba en los burgueses. ¿Cómo no vamos a repartir este pastel? No vamos a compartirlo con estos que nos trataban casi, pensaban que éramos como animales. Esto ha cambiado un poco, pero en realidad y en la práctica no ha cambiado en nada. Porque seguimos sin tener acceso a los sitios donde realmente se toman decisiones. Lo comenté en las últimas jornadas cuando estuve invitado por los compañeros, las compañeras de Podemos, y les comenté eso, que igual tenemos como partidos políticos, yo les recomendaba que se presentaran a las elecciones, sí, pero que después dejaran vacío el hemiciclo. Que ese no es el lugar donde van a cambiar las cosas. Nunca. Porque en último extremo nos matan. O sea, antes de que tengamos la posibilidad de cambiar algo, nos pegan un tiro. Y joder, que en este país ya tenemos una experiencia similar, se llamó guerra civil y todavía aún estamos culpados las personas de izquierdas de haber provocado esa guerra. Por una gran mayoría de españoles. No sé. O sea, no sé si seguir mirando para otro lado sirve para algo. Yo creo que tenemos que afrontar las cosas como son y creo que este sistema de derecho se nos queda pequeño para las personas que creo que merecen la pena o con las que creo que se merece la pena vivir, convivir y compartir. Así que yo desde aquí me gustaría que me dejaran un sitio, un cacho de tierra en España, que nos dejen vivir ahí y que ellos se repartan esto a su manera y que se peguen de hostias y que vean sus programas de televisión y que se enfanguen solos, ¿sabes? Pero que a mí me dejen vivir también como yo quiero vivir. Bueno, guerra civil que fue también auspiciada y financiada por marqueses, títulos nobiliarios, grandes fortunas extranjeras, que luego nos lo quieren vender como algo relativamente espontáneo de facciones distintas que surgieron entre la sociedad civil. Sí, pero bueno, que también hubo financiación extranjera, que eso también hay que hablarlo. Sí, aquí tenemos los institutos Ramiro de Maeztu, cuando Ramiro de Maeztu es, pues digamos, un proto-nazi. Es decir, no sé. Creo que o sea, las leyes de memoria histórica se han quedado cortísimas. Y fíjate la que están, lo que les escama. Y ahora que se está instalando, especialmente entre estas nuevas generaciones socializadas y politizadas en Internet, esta idea de que la rebeldía se volvió de derechas y de que lo realmente antisistema es ser de ultraderecha, pues como mínimo llama la atención que, por ejemplo, en este caso tengamos a 6 chavales jóvenes antifascistas que han sido perseguidos y procesados y encarcelados por manifestarse en una concentración contra un partido de ultraderecha, que además hayan sido pues enjuiciados por un magistrado que, como veíamos, pues es bastante sospechoso, vamos a decir, de compartir el ideario de esta extrema derecha, y luego además cuando son encarcelados sale un representante de esta ultraderecha a celebrarlo, ¿no? Es decir, bueno, pues para ser antisistema la verdad es que ostentáis una cantidad de poder político, económico y mediático que cuanto menos resulta sorprendente. No sé cómo opinas, no sé cómo lo lees tú esto, pero... Sí, claro, o sea, es para flipar. El otro día había un tipo hablando, un exfutbolista, sobre terraplanismo y dijo algo y yo me quedé, te lo juro, digo, hostia, pero igual es una IA que le han doblado o algo, ¿no? Porque dijo, ¿cómo sé yo? O sea, a mí cuando me demuestren la curvatura del horizonte, digo, pero tío, o sea, vamos a ver. O sea, de verdad, antes cuando una persona decía esto, todo el mundo lo miraba y más o menos si pensaba eso se tenía que callar. Y lo mismo que te decía antes, todas las opiniones no son respetables, pero hay opiniones que uno debería de darse cuenta que no las tiene que decir. Porque son estupideces y pues ahora está que Hitler era comunista, por lo visto cuando llegó a España se equivocó de bando, algo así, no entiendo. Claro. Sí, y entonces, y luego fue a la Unión Soviética también, y muy equivocado. Todo el rato el tío estaba todo el rato ahí que no sabía muy bien, su comunismo estaba ahí un poco equivocado. Sí. Y todas estas cosas que van de la mano a lo que tú dices de, claro, es que ahora ser radical es de derechas, ¿no? Porque, entonces, ser radical es asumir que la mujer vuelva a sus funciones naturales como madre, mujer, hija, a coser, a no trabajar, van a trabajar lo justo, pero luego ya tendrá sus hijos, que los de fuera vienen a molestarnos, que los negros son inferiores a nosotros, que las personas de los colectivos LGTBIQ+, no deberían significarse tanto, como dijo una vez un tío en McDonald's, haz lo que quieras en tu casa, aquí no. En fin, entonces, tener esa forma de pensar realmente es antisistema.
joder, ¿qué quieres que te diga? Pues los reyes católicos eran súper antisistema, ¿sabes? Creo que están de todas maneras, yo es que, claro, sí que es verdad que la juventud, la adolescencia, eso es una idea, ya es una invención de por sí, Claro. y está hecha y pensada para eso, para tenernos un tiempo entretenido en tonterías y ya está. A mí me preocupa cuando veo que gente más mayor sigue en la adolescencia. El otro día veía en un supermercado a dos chavales de mi edad, 50 años, hablando sobre cervezas y que no sé quién, ¡ay, se le voy a comprar yo una cerveza sin alcohol! ¿Sabes? Como si beber alcohol, ¿sabes? Que tienes 50 años, tío, o sea, en serio. Aquí fardando en la cola del supermercado que bebes cervezas en Madrid. ¡Wow! O sea, con 50 años. Pero este es el nivel. Para mí esta es la gente preocupante, porque esta gente se ha quedado en una especie de adolescencia por toda su vida, que de ahí no van a salir, toman decisiones como seres adultos, crían hijos, tendrán hijos adolescentes y les están diciendo este tipo de cosas. Y ya, pues yo qué sé, pues ya si no tenemos mínimo eso claro, que hay cosas que son buenas y cosas que son malas, que la Tierra es redonda y que Hitler era un puto nazi, que no tenemos eso claro. Ya. Era comunista, pero se carga a los extraseristas, que eran como los que estarían más, a ver, que no eran comunistas precisamente, pero nacional bolcheviques, un poco como quien dice. Alberto Albrecht, le preguntan a Alberto Albrecht, pobre hombre, sí. Perseguido por judío, perseguido por comunista, perseguido luego en Estados Unidos por comunista, luego, o sea... Sí. Y bueno, ¿cómo es también, te quería preguntar, la situación ahora mismo de los chicos en la cárcel? Entiendo que no muy bien, pero ¿qué condiciones tienen? ¿Qué contacto estás pudiendo tener con ellos? Yo estoy visitando a Javichu mínimo una vez al mes. Yo vivo en Madrid, entonces todo es más complicado, viajes, gastos, tiempo, que tampoco tengo por el curro mucho. Claro, es que trabajas en Madrid, claro, pero él está en la cárcel de Zaragoza. En Zuera, sí. Entonces, bueno, por lo menos podemos hacerlo así, llamadas de teléfono, unas llamadas que duran 8 minutos y que te quitan un cacho de vida, sobre todo porque cuando parece que tienes que estás hablando de algo y lo siento papá, que te quiero, que se acaba el tiempo, y ves esos 8 minutos que son casi como una condena, ¿sabes? La situación de las cárceles, que evidentemente pues la mayoría de las personas presas son gente de clase trabajadora, que pagan de más por lo que seguramente han hecho, donde no se les reinsertan ni rehabilitan ni se les pretende tampoco el negocio de los economatos dentro de la cárcel, que te abran las cartas, que te recriminen, que te manden pegatinas, que te reconozcan como uno de los 6 de Zaragoza, porque al final mi hijo es el único que se significó y es una cara visible, que te señalen, que te provoquen por eso. Bueno, todo eso se vive con tensión, pero vamos trabajándolo. Y bueno, Javichu ahora va al gimnasio, ha engordado y es un señor de 1,90 m que si antes estaba así, hasta así. Y bien, y está llevándolo bien. Es un proceso de mierda. Cada vez que vamos, pues su mamá y yo siempre decimos lo mismo. Luego sales jodido porque no está bien, no es un lugar donde quieres ver a tu hijo y menos dejarlo ahí cuando te vas. Pero es que además, cuando sabes que es inocente y además cuando lo conoces, que sabes que es, en fin, pues vosotros lo habéis hablado un poquito con él, o sea, es que es un pedazo de pan, es una persona que, bueno, que yo insisto en esa idea que igual antes no la tenía tan clara. Creo que nadie se merece estar en la cárcel, nadie. Creo que la cárcel no es un buen lugar para según qué cosas, pero nadie, cuando digo nadie, o sea, la cárcel no es un buen lugar, no es un buen invento para nada. Solo sirve para esconder y por desgracia casi toda esa gente que está ahí no ha tenido otra forma de expresarse que con la violencia o robando o traficando con drogas. Que luego cuando ves a los niñitos estos de papá que se pegan 2-3 meses en la cárcel y dices, pero esto en qué cárcel, claro, te explican que son módulos de respeto, de máximo respeto, que al poco ya dan tercer grado, pero sobre todo porque personas como Javichu es que no, o sea, en fin, que no deberían de entrar en la cárcel, pero sobre todo debería de protegerles el puto Estado, ¿sabes? Deberían de ser personas en las que deberíamos, y cuando salga lo será, y espero que termine siendo un referente, como Alfón, por ejemplo. El otro día escuché esta entrevista que le hiciste, es muy interesante, ¿no?
Personas que cuando salen de la cárcel, si ya de por sí tenían cierta luz, después tienen luz y alcance, ¿no? Porque al final son personas que nos hacen a todos mejores. Y yo lo que no puedo entender en la vida, y lo he dicho mucho también, es que parece que yo y su madre, que la madre de Javichu y que yo hemos educado mal a nuestro hijo, como nos dicen. Parece que si lo hubiese educado para gritar fuera maricones de nuestros barrios o cantando el cara al sol, No estaría. no estaría ahí, por cierto, como educaron mis padres cantando el cara al sol. Pero no sé, creo que es al revés. Yo estoy orgulloso de mi hijo. Es complicado decir que estás orgulloso de que tu hijo esté en la cárcel, pero si la consecuencia de defender sus valores es que lo hayan llevado a la cárcel, creo que es para estar orgulloso. Sí. Creo que la gente se equivoca cuando creen que lo que hay que hacer es esconder la cabeza. Es un poco el ejemplo también que pasa con la gente que se va de Twitter y se va de las redes. Creo que cometen ese error. Creo que tenemos que enfrentar lo que hay con lo que tenemos y que ya está. Y que el día que salga, primero le vamos a hacer una fiesta y segundo, pues bueno, vamos a seguir denunciando, no vamos a callarnos. Ujú. ¿Y en qué punto se encuentra el caso en el sentido de que sabemos que los chavales siguen en prisión y que, bueno, que a día de hoy, 2025, son presos políticos, pero cómo avanza o qué perspectivas tenéis respecto a la cuestión del posible indulto, justicia europea, otras vías? A ver, el indulto, falta de tramitar creo que todavía un informe, se supone, tampoco tengo muy claro. Hemos trabajado pues a través de los gobiernos, a través de los partidos, y es verdad que bueno, pues que pues es para significar personas que han trabajado por nuestra causa y que han estado ahí, pues y que bueno, que prefiero no mencionar para no dejarme a nadie, que ningún partido me acuse de afiliado. Pero es cierto que necesitamos que los políticos se activen, los políticos de izquierda se activen de verdad. Primero, ante la duda de que el PSOE sea de izquierdas. Y segundo, porque necesitamos que den la cara, como muchos han dado, y eso me gusta mucho, y admitan que es una vergüenza que ellos hayan estado en el gobierno y que estas leyes no se hayan cambiado. Porque ese es el primer paso para cambiar las cosas. Porque hay muchas cosas que hay que poner sobre la mesa, pero permitir, y esto es transversal, que haya una ley que a todas nos pueden meter en la cárcel solo por el gusto y placer de un policía y de un juez, Sí. que eso esté ahí, creo que prima sobre cualquier otra reforma que debería estar sobre la mesa. Y no es retroactivo, o sea, hay que decir, a mi hijo ya se lo ha comido. O sea, es para que no haya más. Y el indulto es lo mínimo que debería hacer un gobierno con un mínimo de decencia. Y es lo mínimo que debería estar todos los días poniendo sobre la mesa, sumar si realmente quiere estar a la izquierda del PSOE. Uh-huh. Y es lo que la gente que se supone que está en la izquierda del PSOE, si es que hay algo de izquierda en el PSOE, deberían de estar ahí. Y si Pilar Alegría, como candidata de Aragón, quisiera poner esto sobre la mesa y decir, oye, que igual esto es importante, porque los míos, la gente de izquierda de Aragón, estamos hartos del facherío que llevamos soportando todos estos años de gobierno de PP Vox, ahora es PP solo, pero casi igual, pues bueno, estaría bien que todo eso pase. Pero sabemos que el indulto pues es un pedir por pedir. Sabemos que la política se ha convertido en una especie de mínimos todo el tiempo. Creo que la izquierda tiene muy mal relato cuando todo el rato está presumiendo de los mínimos que consigues. Si tú a mí me subes el sueldo y yo no puedo pagar la vivienda, claro, no tenemos que si voto a Vox, tío, porque es que me lo estás poniendo a huevo, joder. Ponmelo fácil. No me vendas que lo que tú haces es un éxito, porque no es un éxito. El éxito es que yo pueda pagar, o sea, me da igual, si yo cobro en vez de 1.800, que el alquiler valga 200, para mí es mejor, ¿sabes? Quiero decir, porque si cobro 1.000 sí, y el alquiler son 1.500, ¿sabes? La subida del salario mínimo le ha subido las rentas a los caseros, básicamente. Claro, entonces, ¿qué me estás contando? Sí. Ya, pero es que ese no es mi ministerio. Va, pues entonces estate del gobierno, porque no me estás ayudando. Yo creo que cuando entendamos esto desde la izquierda, tendremos que empezar a votar a las personas que realmente empiecen a defender esto como una postura real. Cosas que tienen que ser inamovibles. La ley Mordaza, el señor Pedro Sánchez, como ciudadano en su momento, dijo que le iba a derogar. Sí. Porque quedó bien. O sea, ellos entienden que hay un nicho de voto de la izquierda en el PSOE que necesita que eso se derogue. Ahora,
con ponerlo cada año o algo así, sale siempre una especie de reforma light que en realidad todo el mundo anuncia que es A bombo y platillo. que van a derogar la ley Mordaza y bueno, nunca lo derogamos. ¿Cómo es eso? No. Tan complicado es. Según me han dicho a mí, y esto me lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno de España, es que el problema es que los sindicatos policiales hacen mucha presión a los ministerios. Bueno, vale. Yo recuerdo aquellas palabras de ese señor presidente de aquel momento que dijo, Franco ha muerto. O sea, ¿Franco ha muerto o no ha muerto? ¿En qué quedamos? Pues parece que no ha muerto. Ni Franco ni ninguno de los que mandan realmente aquí. Y el problema es que si realmente los sindicatos policiales ofrecen más presión a un ministro que las personas que representan lo que se supone que es la voluntad del pueblo... Y los sindicatos de clase, que tampoco... Tenemos un problema. Claro. Pero tenemos un problema gravísimo. Y es que, pues eso, la consecuencia es la que es, que mi hijo está en la cárcel. Uh-huh. No es otra. Mi hijo está en la cárcel, las 6 de la Suiza es posible que entre en la cárcel. Y fíjate, siendo el caso, yo no voy a decir que el caso de mi hijo sea lo más grave, porque pasando lo que ha pasado con las 6 de la Suiza, a mí me parece muchísimo más grave. Me parece muchísimo más grave que se hayan metido en el movimiento sindical, hayan desmontado cualquier cosa que ya habíamos conseguido como sociedad justa dentro de los movimientos obreros y hayan conseguido que cualquier ejercicio de sindicalismo ahora se les pueda... Claro, han sentado precedente, han sentado jurisprudencia y ahora pues la mayoría de derechos sindicales como pues a huelga ya ahora de repente se pueden criminalizar. Informativo. Y además todo esto a raíz de un caso de acoso, y quiero decir que sí, le han dado la vuelta hasta que el juicio ha llegado, porque tú sabes que esto fue denuncia, el tipo es un señor con mucho dinero, denuncia tras denuncia, hasta que llegó a la jueza adecuada. Uh-huh. Es decir, pues lo estamos viendo con los interrogatorios del otro juez, con lo que le pasó a Juana Rivas, o sea, tenemos un grave problema, es que la mayoría de los jueces no nos representan, es que la mayoría de los sindicatos policiales presionan para que no se deroguen leyes que perjudican el supuesto de inocencia. No sé, creo que tenemos un grave problema y todo indica o apunta al mismo lugar. Es que siguen los mismos órganos de la dictadura vivos, vigentes y reprogramándose, vaya. Claro, cambiamos las formas sin cambiar el contenido, básicamente, ¿no? Y una cosa que también te quiero preguntar de cara a quienes nos estén escuchando es cómo podríamos desde la sociedad civil organizada, desde los movimientos sociales, pero bueno, también a título individual, quienes nos estén escuchando, contribuir de alguna manera, aportar granito de arena a vuestro caso en particular. No sé si podemos hacer gran cosa, pero ¿qué podemos hacer dentro de pues el estrecho abanico que tengamos? Bueno, nosotros tenemos un grupo de personitas maravillosas dentro de la plataforma 6 de Zaragoza, gente que lo da todo por militancia. Javichu, militante de anticapitalistas, igual que yo. Creo que lo que tiene que hacer la gente es tomar conciencia y militar en grupos de izquierdas, en grupos ecologistas, en grupos de la vivienda, en problemas en colectivos, por supuesto. Y militar es militar. O sea, militar es saber que las cosas están mal y que hay un enemigo claro, que no todas las ideas son respetables, saber callar al facha que uno lleva dentro, siempre está ahí, el reaccionario que uno lleva dentro, que también está, asumirlo como parte de uno y también pues aprender a cambiarlo. ¿Sabes? ¿Quién no ha cruzado de cera porque viene un grupo de marroquíes de frente? Bueno, pues asumir que eso que estás haciendo es racista y no volverlo a hacer. Y entonces cuando alguien te lo diga, es que todos los marroquíes, decirle, no, es que a mí me ha pasado, ¿sabes? El problema es que no lo tienen ellos, el problema lo tienes tú, ¿sabes? Y eso es militar para mí. O sea, hay mucha gente... Además, yo la primera vez que estuve militando me fui del Partido Comunista de Aragón precisamente por eso, porque me di cuenta que la gente que no... O sea, para mí nunca era eso, militar. O sea, estar en un partido para mí no era tener a ver quién era más trotskista o más marxista. Quién tenía más conocimiento de campo, ¿no? Que está muy bien la formación teórica. Pero creo que olvidamos algo que era una herramienta fundamental dentro de los anarquistas, ¿no? Y siempre lo era, que era el de convencer. Eso que aislaban a los anarquistas en las cárceles porque eran capaces de hablar con el guarda y convencer al guarda de la prisión y convertirlo en un anarquista, ¿no? Claro,
creo que hemos perdido esa sin quitar lo otro, insisto, creo que la teoría es muy necesaria, conocerla y saber dónde coger a la sociedad para poder transformarla, pero creo que a veces hay un abuso de intelectualismo y de teoría en la izquierda, una falta de realidad que solemos esconder con es que para la gente es más fácil ver un programa de Telecinco. Bueno, para la gente es más fácil asumir los conceptos racistas. Sí, pero es que igual, o los feministas o los machistas, o sea, es que al final el problema es que igual no sabemos llegar a esa gente, no las conocemos, no nos ponemos. Bueno, por eso para mí es fundamental, militar, saber estar. Hablábamos hablaba hace poquito con alguien de mi familia, ¿no? Y hablábamos de los pisos que se ocupan, me decía que se ocupan, y yo le decía, ¿pero cómo se ocupan? Decía que sí, que se ocupan los pisos, que tú te vas y cuando vuelves ya no tienes, un tío entra y se te queda en la casa. Le digo, ¿pero cómo va a ser eso? Yo le ponía el ejemplo. Tú imagínate que alguien entra a robar en tu casa. Entonces tú lo pillas, entonces el ladrón dice, bueno, como me has pillado, lo que voy a hacer en vez de salir para que me detengan es quedarme en tu casa y como me quedo como ocupa, ya no me pueden detener, ¿no? Venga, hombre, eso es que es ridículo. Y lo peor es que lo asume gente que no tiene ni siquiera segunda vivienda, que hay gente trabajadora que aún tiene 2 viviendas y dices, bueno, pero, o sea, que asuman el discurso de los que tienen 20 pisos, los que no tienen ni uno, o sea, que viven de alquiler, es que, ¿sabes qué decir? Pues para mí eso, aunque parezca mentira, ayuda a nuestra causa. Primero porque mi hijo ya está en la cárcel y los chavales ya parece que se van a comer lo que se tienen que comer y así lo hemos asumido, por duro que parezca. El otro día en la visita no nos salían las cuentas, yo pensaba que igual en mayo, que igual en agosto ya salía Javichu con 3er grado y nos dijo que no, que hasta diciembre. Se nos vino un poquito el mundo encima, la verdad, pero bueno, en esas estamos. Y luego, hombre, si alguien cree y tiene línea directa con el Presi, con Pedro, pues chico, yo no sé, le reto a jugar un 3x3 de baloncesto y el que gane indulta a mi hijo. Es cierto que todo lo que podamos hacer creo que tiene que ver con lo mismo, no solo por el caso de mi hijo, sino con todos los casos que están ahora pendientes, y es aportar cuando se hacen crowdfunding, son muy importantes. Ahora las multas hay que pagarlas porque si no luego los terceros grados no salen, y luego asumir que si te pasa a ti o le pasa a alguien del entorno, que ya hay unas experiencias que estamos intentando poner sobre la mesa a los otros o las que seamos, pues pues eso, que oye, que le transmitas, oye, pues mira, le escuché al pesado de Francho decir una vez que cuidado con el primer juicio, que parece que no es nada, pero yo que tú metería caña desde el primer momento, campaña. Si eso sirve de algo, creo que yo con eso nos podemos dar con un catico en los dientes. Y creo que ojalá la gente empiece a darse cuenta de eso, porque si empezamos a movilizarnos así, yo estoy convencido de que eso que dicen de que el miedo cambiará de bando, pues claro que lo cambiará. Porque realmente si nos meten presas es porque nos tienen miedo. Lo que decía al principio, ¿sabes? O sea, que decir, les molestamos. Pero si les molestamos, si estamos en redes y nos quedamos en ellas, es porque les molestamos. Y por eso es mejor que nos silencien, o a la cómica Sari, que le han quitado la cuenta de Instagram hace poquito. Pues cuando eso pasa porque estamos. Y es mejor que pase. Porque si no estamos, es como que no pasa, ¿sabes? Y no podemos permitir eso ahora, al revés. O sea, si tenemos que recibir una hostia porque estamos ayudando a una persona como a Mariano para que no la desahucien, no podemos dejar de ir por recibir una hostia. Tenemos que poner en valor qué es más importante, que ese señor pueda quedarse en su casa y tenga la dignidad de vivir en su casa, o recibir una hostia de un policía. Porque claro, si empezamos a ceder y que mi hijo vaya a la cárcel sirve como ellos quieren, como aviso a navegantes, y la gente deja de salir a manifestarse, y yo como padre me tengo que callar y tengo que asumir que he hecho algo mal porque he educado mal a mi hijo, porque mi hijo acaba en la cárcel, si empezamos a tirar de ahí, es que han ganado. Y si han ganado, van a ganar estos tipos que hacen saludos nazis de forma eufórica o porque es un tarao, yo ya no lo sé. Pero es verdad que les estamos dando la victoria a unos tipos que son indeseables y que, en fin, y que van a generar no quiero ser apocalíptico, pero vamos, parece que quieren generar un mundo mucho más convulso y seguramente provocando más guerras donde no las hay. Y de ahí vienen estas provocaciones a nivel internacional de toda esta gente. Si no sabemos frenar eso a nivel de calle,
Claro. Si no sabemos callar al tío que dice que es terraplanista, si no sabemos callar al tío que niega la violencia de género, si no sabemos callar a los que niegan que los colectivos LGTBIQ+ están siendo marginados, si no sabemos callar a esos tíos aquí en la calle, ¿cómo les vamos a callar en el gobierno o en las instituciones? Es ahí donde tenemos que ir. Y ese es nuestro trabajo. Creo que es el trabajo de militancia. Luego, por desgracia, la izquierda somos así de pesados. O sea, estamos de acuerdo en 100 cosas y como estamos en desacuerdo en una que es así, esta es la que centra todo el debate. Que no. Yo por eso hablo de las cosas transversales y creo que las leyes mordazas, códigos penales, eso que son lo que nos influye a todos es lo primero que hay que cambiar. Lo primero. Y luego las individuales de cada colectivo, de cada forma. Pero si eso no ha cambiado al principio, lo demás, si es que lo demás en un gobierno del PP Vox se cae en un decreto. Te hacen un decreto y de un plumazo te han cambiado todo. Y ya las mujeres no podéis abortar y no pasa nada. Es que aquí ni siquiera es como en Estados Unidos, que cada estado tiene realmente un poder muy diferenciado, que seguramente Trump no va a poder hacer todo lo que quiere. Aquí en España, un gobierno de PP Vox y nos cambia la vida a todos. Y es curioso esto que dices respecto a cómo nosotros, debido a matices, respecto a cómo llegar quizás a un horizonte que en realidad es compartido, podemos acabar canibalizándonos y de alguna forma desmovilizándonos los unos a los otros, cuando en cambio vemos que con lo que llamamos la internacional reaccionaria ocurre lo contrario, en el sentido de que puede agrupar, Todo vale, sí. puede agrupar a una Meloni que es antiabortista con una Le Pen que, para poder ella erigirse como garante de las libertades de las mujeres frente a la amenaza del Islam, entonces de repente es más garantista, ¿no? con los derechos de las mujeres. Entonces, como que ahí da igual, y puede haber sionistas con antisemitas, da igual. Y también me ha parecido muy curioso que comentabas de la intelectualización excesiva y sobre todo como de este repliegue, ¿no? Porque esto es algo que yo también critico mucho, esta tendencia un poco al final a acabar asumiendo la derrota al decir no vamos a crear un espacio perfectamente seguro donde no haya fricciones, donde no haya contradicciones, que yo entiendo que surge porque es una necesidad que tenemos, ¿no? De tener pues espacios en los que nos podemos expresar sin tener que estar expuestos constantemente a discursos de odio. Pero claro, si no pasamos más allá de ese momento de la enunciación y de la visibilización de todo lo que está mal y pasamos a la siguiente fase de vale, pues vamos a hacer cosas, vamos a desarrollar estrategias, vamos a intentar convencer al contrario. Claro, entonces nos quedamos ahí y mientras ellos van haciendo, ¿no? Esto me ha parecido también muy, muy interesante. Y ya es que has dicho muchas cosas que me han parecido dignas de comentar, y también lo que comentabas, que es un tema que me parece muy, ¿cómo decirlo?, ilustrativo. Esto de cómo se ha convertido en un problema y en una preocupación la cuestión de la ocupación. Creo que ejemplifica perfectamente la victoria del relato sobre el dato, pero también lo mucho que seduce a los penúltimos la idea de poder desmarcarse de los últimos cuando en realidad están mucho más cerca de ellos. Es como, a ver, tú mírate las estadísticas. Es mucho más probable que sufras un desahucio que no que se te cuelen en casa, y encima, que claro, si tú, como decías tú, si no tienes 5 pisos y es o tu casa habitual o tu residencia habitual o una segunda residencia, es que es allanamiento de morada. Sí. Y les sacan claro, y además es que ¿para qué van a querer personas que quieran ocupar meterse en tu casa? Como mucho será por error, porque preferirán 1000 veces una casa ocupada, porque es mucho más difícil sacarles. O sea, ya ni siquiera porque yo diga que sean buenas o malas personas, sino por un tema pragmático. Claro. En plan, que no van a quererme. Claro. ¿Para qué van a querer eso? Bueno, en fin. Sí, es muy loco. La verdad es que lo que decías, esto de la internacional reaccionaria que meten todo ahí, hay incluso animalistas, cazadores, con taurinos, sí, hay una especie, porque claro, hay animalistas terraplanistas y entonces hay conspiranoicos, claro, hay conspiranoicos que se queden progres, y luego está esa cosa del anarcocapitalismo, sí. Que yo ahí tengo a un colega que ya un día le dije a mi tío, digo, mira, anarcocapitalismo no existe. Bueno, me dijo, ¿cómo? Le dije, muy sencillo, te pongo un ejemplo. Dime un anarcocapitalista que haya puesto sobre la mesa tabla rasa. ¿Cómo? Digo, tabla rasa. Digo, que diga, oye, vamos a poner todo el dinero del Estado en un sitio, lo repartimos entre todos y empezamos todos desde el mismo lugar. No sería anarcocapitalismo tampoco, nada de anarca en mi opinión, pero por lo menos estaríamos empezando en un principio de igualdad. O sea, porque si tú me propones un sistema en el que solo
el que se lo merece está ahí. Joder, es que cada vez que vemos un tío que está ahí, no se lo merece. Elon Musk, Trump, Milley, no sé qué, todas esas personas vienen de donde vienen, de gente con dinero. Entonces, no se lo merecen. Empezamos todos desde cero, a ver hasta dónde se llega, ¿no? Oye, ningún anarcocapitalista ha sabido vislumbrar un cambio en esta idea. O sea, quiero decir, es imposible un sistema anarcocapitalista porque el capitalismo incumple cualquier ley anarquista, cualquiera. Y la primera es la organización del Estado, que no existe en un Estado anarquista. Quiero decir, no hay una organización jerarquizada. Y el capitalismo es pura jerarquía. El dinero jerarquiza a la gente. Tienes más, tienes menos. Claro. O sea, es imposible. Oye, de verdad, o sea, que todavía siga, que Milei sea un libertario, es que es un libertario, según pero ellos. Antiabortista, pero Claro. a favor de fuerzas represivas. Hay libertades que están bien. Mira, la libertad, la felicidad, todas las palabras, todos los sustantivos abstractos. Sí. Un árbol, todos sabemos lo que es. Y si no lo sabes, un día te pegas una hostia contra un árbol, más o menos sabes lo que es. La felicidad y la libertad, como no es algo que no te viene y no te pegas una hostia contra ella, cada uno la usa como le sale de los... ¿Sabes? Entonces, la libertad es pues tomarte cañas en pandemia, ¿vale? La libertad de los asesinos es asesinar. O sea, es decir, que por un lado dices, oye, no sé si esto es bueno, ¿sabes? La felicidad, hay gente que es muy feliz y muy mala. Es decir, la felicidad tampoco es algo bueno, porque sí, casi todas las palabras abstractas tienen esa ambigüedad. No son buenas si están mal aplicadas. Lo que tenemos que hacer como sociedad es aprender a aplicarlas. No solo las palabras abstractas, sino las posibilidades que nos da la vida, la tierra, la gente, las personas que tenemos al lado, para intentar ser no más felices, sino más justas. Equivocamos las palabras. Y que la libertad relacional es una interacción social, entonces no lo puedes entender solo... O sea, cuando entramos en estos, no, libertad como no interferencia, tal. O sea, ya en el momento, vale, libertad como no interferencia, bueno, yo tengo la capacidad de entrar en una tienda y llevarme, no... Vale, entonces quiero decirte que, bueno, pero quien va a interferir no es mi no capacidad de hacerlo, sino que vas a poner ahí un guardia de seguridad. Entonces, claro, me estás aquí coartando mi libertad. O sea, bueno, en fin, que muchas de estas definiciones negativas de libertad cojean, entre otras cosas, porque también según esa definición liberal de libertad como no interferencia, una cosa bastante graciosa es que si tú eres esclavo de alguien, por contrato eres esclavo, pero ese alguien, porque le da la gana, te da libertad para hacer lo que quieras con tu tiempo, en ese momento, como no te está impidiendo hacer nada, se supone que eres libre, según alguien que tenga esa concepción liberal de libertad. O sea, que has definido la reforma laboral que ha apoyado Comisiones Obreras, ¿no? Eres libre de trabajar hasta los 72 años. Bueno, ¡qué guay! Sí, a ver, es que entre trabajo asalariado y claro, bueno, eso es otro melón también que podríamos abrir, pero bueno, ahora volviendo un poco más al tema, que bueno, están bien las tangentes también, para eso está este espacio. Claro, antes estábamos hablando de la doble vara de medir que podemos ver tanto en policías como en jueces cuando se trata de qué hacer en concentraciones y manifestaciones donde pueda haber altercados o disturbios de algún tipo, ¿no? Como tú decías, tú recordabas que en la concentración que hubo en Ferraz se traspasaron muchas líneas rojas que muchas veces no se traspasan en manifestaciones progresistas y de izquierdas, pero también unos días antes del caso de los 6 de Zaragoza hubo una manifestación de la ultraderecha contra Podemos y el PSOE en la que incluso la entonces presidenta de las Cortes de Aragón recibió un botellazo por parte de uno de los manifestantes, y de nuevo aquí pues simplemente se disolvió la concentración sin que pasara nada más de relevancia o calado. No hubo los 6 de ese día, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta supongo que se responde sola, pero podemos decir que la policía tiene aquí pues una interesante doble vara de medir. Hombre, claro. Más que una pregunta, esto es una afirmación, pero... Pero es así, pero es que hay que sacarlo, porque es que a veces, o sea, esas imágenes son terribles. O sea, los representantes políticos estaban completamente, ya que ponen sobre muchas veces en los comentarios que mi hijo fue a manifestarse para que no se puedan expresar libremente los señores de Vox, ya ves tú, estos hicieron lo mismo en una manifestación, en una concentración. La policía, igual que llevan banderas de España, les permitió concentrarse ahí,
Y luego, pues igual porque llevaban, yo qué sé, zapatos náuticos y consideran que con eso no pueden correr, pues no los persiguieron, ni detuvieron a nadie, ni identificaron a nadie cuando hubo una agresión. Cuando hubo una agresión que todo el mundo vio y que está filmada. Joder, pues sí. No es que sea una, fíjate, te diré, no es una doble vara de medir, aumento la apuesta. Es una forma de medir. O sea, hay una forma de medir que es cuando la gente de izquierda se manifiesta, yo les puedo pegar y detener, y cuando la gente de derecha, ultraderecha, se manifiesta, pues no se les detiene. Sí. Y de nuevo entramos en el mismo punto en común, la delegada del gobierno. Que no se nos olviden, los delegados del gobierno son del Partido Socialista y son los que en última instancia pueden ordenar que se disuelva una manifestación o no. Y no lo hacen, o lo hacen cuando les interesa. Este tema ya lo hemos comentado antes, pero bueno, sí, 7 años del gobierno más progresista de la historia, pero no estamos viendo avances en ese sentido, pero es algo sobre lo que ya has reflexionado largo y tendido. No sé si quieres quizás explayarte más. Es que es un poco la misma idea, lo que he dicho en otros sitios y que creo que tiene que ver con cómo asume cada partido político su responsabilidad con la sociedad. Creo que es legítimo pensar que uno tiene derecho a presentarse a las elecciones para gobernar. Creo que en el estado en el que vivimos no se puede gobernar desde la izquierda porque no te van a dejar. Creo que hay pruebas suficientes y creo que lo que hay que hacer es no ser derrotista, que lo hablábamos también antes. Tenemos esta cosa derrotista todo el rato encima. Joder, no hay que ser derrotistas. Tenemos que estar en positivo. Para estar en positivo y cambiar las cosas en positivo, tenemos que analizarla correctamente. No nos van a dejar gobernar. Desde aquí lo digo, que nadie se engañe. No nos van a dejar gobernar. Por lo tanto, cojamos el dinero que nos pagan por haber sido elegidos por el pueblo e invirtámoslo en acciones reales y concretas y ayudamos a los chavales que meten en la cárcel y generemos redes de seguridad tanto jurídica como personal. O sea, es decir, puede ser que un cómico vaya a hacer un chiste y venga un nazi y le pega una hostia, o vaya nazis a buscarte. ¿Qué es que está pasando? O sea, no es uno, o sea, es que han ido el Pugilato y sus amigos, van por ahí buscando cómicos cuando no les caen bien. Creo que este también sería un buen momento para hablar de antifascismo, especialmente a raíz de estas imágenes que se han viralizado estos días en los que podemos observar a Elon Musk haciendo un saludo cuanto menos sospechoso, por no decir que es claramente y sin género de dudas un saludo fascista. Y bueno, aquí pues ya vemos como sus aduladores y sus feligreses han hecho gala de toda clase de malabares mentales para intentar excusar algo que todos hemos visto como lo que es. Y que, claro, yo quería hablarlo contigo porque parece que durante, sobre todo estos últimos años post-pandemia, algo que hace unos años podía parecer más marginal o al menos, digamos, este tipo de discursos abiertamente fascistas se intentaban expresar o manifestar de una forma un poco más sutil, ¿no? Ahora ya les estamos viendo como a cara descubierta. Y sobre todo vemos, como decía un poco antes, que resuenan mucho con la juventud y parece que de alguna forma seducen a una juventud descontenta y desafecta con las instituciones. Y yo te quería preguntar, desde la izquierda, desde los movimientos sociales, desde la sociedad civil organizada, ¿cómo podemos hacer para hacer comprender sobre todo a estos chavales que en realidad otra vez son los penúltimos desahogándose contra los últimos y que quienes les están prometiendo un mundo diferente no les están prometiendo un mundo que vaya tampoco a satisfacerles a ellos o que de alguna forma pueda ser afín a sus verdaderos intereses? ¿Cómo te acercarías tú, quizás? Mira, soy un apasionado del deporte. He hecho mucho deporte. He hecho atletismo, sobre todo. Al fútbol jugaba muy mal. En deporte y en cualquier cosa en la vida, cuando compras un relato, cuando el equipo contrario, cuando tu adversario en la pista o en el cross impone un ritmo y tú vas todo el rato a su ritmo, al final el que más se cansa eres tú. Totalmente. Los equipos de fútbol lo dicen mucho, ¿no? O sea, cuando juegas todo el rato a lo que juegan los demás, pues tienes más posibilidades de perder, ¿no? Porque no impones tu estilo de juego, ¿no?
a no ser que tu estilo de juego sea romper el juego de los demás. Bueno, puede ser una estrategia. Quiero decir con esto, cuando compras todo el rato el relato del adversario y hablamos demasiado del saludo nazi de Elon Musk, al final consiguen lo que ellos quieren, que estemos hablando todo el rato de lo que ellos ponen sobre la mesa. Totalmente. Creo que la forma de conseguir que la gente vea, que el penúltimo vea que es el penúltimo y que nunca va a llegar por muchos de estas cosas que hacen. Esto es bulpis, se llaman esto. Sí, es Que lobellados. pagan 1.000 euros, 1.000 y pico, que pagan no sé cuántos para conseguir un coche que vale 70.000 y el tío gana 300.000 porque cada uno aporta 1 euro. En fin, cuando se den cuenta que ellos no van a ser nunca ese y que si lo fueran serían unos estafadores, solo con eso conseguiríamos que no, por lo menos que haya una generación que nace con esos influencers, de esas personas en el horizonte ideológico y que se den cuenta que son personajes negativos y que a ellos no les ayudan. El problema es que no ponemos sobre la mesa soluciones para ellos. Es lo que te decía antes. Si toda una persona está diciendo que el éxito es que le ha subido el sueldo 50 euros Claro. y cada vez tiene más difícil pagar la compra y el alquiler, creo que el mensaje es muy fácil por el otro lado. Porque el otro lado, como son casi cómics, es decir, es que el tío hace esto así, no sé, por hacer una deducción lógica dentro de lo que sería una deducción lógica, si Hitler era comunista, ergo Elon Musk es comunista. No sé, ya no entiendo nada, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Les da igual, en ese batiburrillo de ideas, meten un montón de cosas y tú te quedas con lo que quieras, es que eso es maravilloso. Si en el otro lado lo único que estamos es que no hay que, a un terraplanista no hay que responderle, hay que mirarle así y pasar de él. Cuando decía antes lo que sí que hay que responder es cuando alguien te está poniendo un caso que es de mentira y está mintiendo. ¿A mí me pueden ocupar la casa? No, y le explicas, no, porque no sé qué. Hombre, que hay unos mínimos que ya no hay que discutir. Hitler era nazi, la Tierra es redonda, la Luna existe y hemos llegado. No sé, creo que hay cosas que no merece la pena discutir. En el plano de la realidad, lo que nos afecta con los vecinos, con las vecinas, claro, eso hay que ponerlo ahí sobre la mesa. Pero luego hay que hacer algo que hacíamos. Yo cuando en la asociación de vecinos de mi barrio se hablaban de muchas cosas que imponía la asociación, que necesitamos un semáforo en tal sitio. Eso era súper concreto. Si por un lado tienes un tío que es súper concreto, porque hace saludos nazis y hace reír a la gente, y por otro lado tienes unos tíos cerebritos con muchas teorías y muchas ideas muy inteligentes sobre cómo cambiar el mundo, pero te hablan mucho de ismos, y como dijo Furidini, y como dijo Gramsci, y como dijo no sé quién, si todo esto está sobre la mesa y tengo que elegir uno de los dos, ¿con quién me voy? ¿Quién me lo pone más fácil? Es decir, el problema es que no tenemos ya no solo un discurso atractivo, sino que estamos todo el rato respondiendo tonterías que nos ponen sobre la mesa estos tipos y estas tipas que no tienen nada que ver con la realidad. Claro. Señor Mazón lo están aplaudiendo todo el tiempo cuando va a un sitio los del PP. Están haciendo ese trabajo sucio que a ellos mismos a más de uno le dará hasta asco hacer, pero lo están haciendo porque saben que funciona. De tanto aplaudir en esos eventos, al final alguien, mucha gente en Valencia va a decir, hostia, pues si lo aplauden será porque no, lo está haciendo bien. O sea, había un episodio de Homer Simpson que iba de eso, que le acusan porque sale una grabación con que parece que le toca el culo a una chica y luego resulta que estaba quitando un chicle y por culpa de la televisión no sé qué, y luego al final del episodio le dicen, le pasa lo mismo a Moe y él lo ve en la televisión, le dice a su hija, pero es lo mismo que te pasaba a ti, dice Homer. No, pero la televisión no miente. Ya. ¿Sabes? Y se reconcilia con la televisión. Porque para mucha gente es mucho más sencillo ese mensaje que el otro. Entonces, creo que tenemos que recuperar un mensaje atractivo, realista y sobre todo no estar todo el tiempo discutiendo cosas que de verdad que es que no deberían de ocuparnos ni 30 segundos. Creo que las redes para eso son muy negativas, porque dan demasiadas vueltas sobre el mismo caso. Y al final te generan hartazgo, aburrimiento, violencia visual. Sí. No creo que ayuden en ese sentido. El problema además de redes como Twitter es que no estamos equipados, no estamos diseñados, no estamos programados para para, digamos, recibir un bombardeo de mensajes
fraccionados y que no guardan relación los unos con los otros, ¿no? Es decir, como que no hay un hilo conductor, sino que ahora te hablo de una noticia trágica, ahora te pongo un meme, ahora de repente un mensaje sensacionalista e incendiario y que precisamente ha llegado hasta aquí porque el algoritmo premia que algo también crispe, porque por lo tanto vas a interactuar, aunque sea para quejarte, que en eso también hemos caído mucho, ¿no? Claro, yo te iba a decir cómo contestamos y cómo ofrecemos alternativas cuando muchas veces los chivos expiatorios son mucho más reconfortantes. Es decir, no, el problema de que no funcione la sanidad es porque los inmigrantes la están colapsando. Es mucho más reconfortante ofrecerle eso a alguien para que pueda, digamos, encontrarle un sentido a algo que ha vivido efectivamente, que es que las listas de espera son interminables, que hablarle de lo que realmente ocurre, un proceso de desmantelamiento que es deliberado porque quieren las mutuas, etcétera. O sea, claro, al final, en muchos sentidos, la realidad es mucho más compleja, mucho más multifactorial, no hay un único culpable muchas veces. Entonces, ostras, ¿cómo sintetizas eso de forma que resulte tan atractiva como decir, no, el problema es que la inmigración, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, entiendo que lo otro es mucho más seductor. Me van a caer hostias, pero voy a decir lo que pienso. Hubo un señor hace principio del siglo XX que escribió un señor, a ver si lo sé decir, Kropotkin. Sí, sé quién dice. Pero bien, que no, Kropotkin, estaría bien dicho, ¿no? Kropotkin. Bueno, algo así. Bueno, pues ¿podéis ponerlo por debajo? Sí, lo pondré. Tenía un libro que tampoco recuerdo muy bien el título, creo que era el pan que, o el pan que no tenemos. Bueno, no sé. Es un libro que fue un bestseller en su momento y que todo el mundo o leía, si no sabía leer, se hacía leer porque era, claro, metía en el título lo que realmente la gente necesitaba, que era comer pan. Pan, como que la gente no comía nunca pan, siempre pan negro, ¿no? El pan negro el pan podrido, ¿no? Que era lo que comía la gente. La conquista del pan. La conquista del pan, gracias. Ese libro fue un bestseller, pero el título no me digas que no es maravilloso. La conquista del pan. Claro, si ahora cogemos cualquier libro de cualquier intelectual de ahora de izquierdas, ¿cómo se titula? El marxismo según la fenomenología. La Cuarta Internacional en contra de la fenomenología de las extremas derechas cautivando. ¿Sabes qué decir? Unas cosas que evidentemente no parece que están hechas o diseñadas para la gente que queremos convencer. ¿A quién queremos convencer? ¿A los ya convencidos? Sin sentido. ¿Queremos llegar a la gente que no? Pues tenemos que conocerla y tenemos que llegar a ellos y tenemos que usar técnicas muy parecidas a la conquista del pan. Para mí esa es la clave. Y creo que además, creo que es evidente, pero creo que hay que decirlo una vez más. O sea, creo que las teorías y que el intelectualismo está muy bien en una aplicación del mundo ideal. Que muchas veces, como es tan ideal y no existe, nos hacemos pajas, pero es que no es verdad. O sea, no existe, está en nuestra cabeza. Y las discusiones que nos llevan 6 horas para llegar a conclusiones sobre factores nimios de ismos, creo que no ayudan a nadie, excepto a las personas que han participado en eso, porque evidentemente se han vuelto más inteligentes. Pero desde luego a la sociedad no la estamos ayudando. Si a eso sumamos que hay un montón de pseudo-izquierda, comisiones obreras, UGT, PSOE, Izquierda Unidad tampoco sabemos muy bien, ¿no? Porque yo con Izquierda Unidad ando muy despistado. Es decir, si eso está así, hostia, es que se lo estamos poniendo muy fácil. Tenemos que empezar a cautivar. Bertolt Brecht hacía teatro y se rompió los cuernos para intentar llegar a hacer un teatro social. Y asumió Karl Valentin, que hacía cabaret, porque era un cómico. Yo hace poco leí un libro, claro, son chistes casi todos de slastics, de cosas que pasan en la escena, muy tontas, muy tal, pero que generan mucha diversión visual. Y él entiende que es lo que tiene que hacer para que su teatro le llegue a esa gente que está a punto de votar al partido nazi. Hostia. Poco después van a votar al partido nazi. Malas noticias para Brecht. Pero es lo que él propone. Para hacer un teatro social lo tienes que hacer atractivo para la gente. ¿De qué sirve hacer un teatro social si cobras a la gente 40 euros? Con perdón y con mucho respeto, me gustó, me encantó 1936, pero si solo vamos a poder ir una poca gente con posibilidades o que vivimos cerca del teatro. Es decir, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos provocando?
¿A quién queremos llegar? Es que creo que la izquierda tenemos que empezar a espabilar en ese sentido, porque creo que estamos exigiéndole a la gente lo que no le damos. Estamos exigiendo que la gente no compre el discurso de la extrema derecha, pero se lo estamos poniendo cada vez más difícil, cada vez más complicado, con un lenguaje cada vez más enrevesado. No, hay que señalar las cosas con mucha más sencillez. Si la gente lo entiende, la gente no es tonta. La gente es cómoda. Tonta no es. La gente es muy cómoda. Si yo soy blanco y me dices que el que es malo es negro, mejor, porque el malo no soy yo. Pero esta es la base en Estados Unidos con la basura blanca, la white trash, es la base de su subsistencia. Se comen todos los marrones en los peores barrios de Estados Unidos y luego le culpan al que viene de fuera. Pues claro, porque lo tienen muy fácil. Porque yo debería tener más privilegios porque soy blanco. Y los mismos blancos que te están quitando los privilegios te dicen que la culpa no es de ellos, sino de los que vienen de fuera porque trabajan por menos dinero. Que son ellos los que le pagan menos dinero, por cierto. Pero da igual, ese mensaje no cala a la gente. Entonces, en vez de intentar explicarle a alguien que eso es un concepto económico, social y bla, 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 ya solo usar esas palabras tienden a, apago y no escucho. Tienes que señalar y decir, no, esto pasa porque ese señor no quiere que tú comas hoy. Eso pasa porque estos tíos no quieren que tú tengas una vivienda digna. Y fíjate cómo cala el mensaje de los sindicatos de inquilinos. Muchísimo más. Porque están hablando de una realidad que todos vivimos. Y es por donde tenemos que empezar a trabajar. Además, yo creo que deberíamos estar todos y todas ahora mismo trabajando dentro de los sindicatos de inquilinas, porque creo que es lo más transversal que está pasando ahora mismo, mucho más incluso que la sanidad, porque con la sanidad hay muchas cosas de que todavía no entendemos, y creo que realmente es algo que nos podría, por lo menos, ponerles el dedo, ponerles nerviosos, ¿sabes? Y algo con lo que te encuentras cuando intentas debatir con gente quizás más afina a las ideas y argumentario de Vox y demás, es que se ha instalado esta idea de que los valores progresistas y los valores de izquierdas y el feminismo y el antirracismo y la preocupación, digamos, por la crisis climática y demás, todo eso forma parte del statu quo y de lo institucional y, por lo tanto, claro, en un momento de profunda desafección y también de descrédito con respecto a las instituciones, de repente parece que nuestro mensaje sea el que defienden las instituciones, aunque en realidad sabemos que al final, bueno, pues ni las grandes corporaciones en realidad son feministas ni antirracistas. Otro tema muy distinto, y eso es como lo que cuesta a veces un poco explicar, ¿no? Otro tema muy distinto es que el neoliberalismo a veces diga, bueno, pues voy a ponerme un barniz progresista y voy a hacer 4 concesiones y voy a cooptar ciertos movimientos, me voy a quedar con las consignas de algunos movimientos para así, pues de alguna forma poder seguir ampliando nichos de mercado, pues ahora te vendo una película feminista, tal. Entonces, claro, pero esto también lo veíamos con Greta Thunberg, que la quisieron poner delante del movimiento por la justicia climática, y ahora que se ha politizado más porque es más mayor y en otras cosas les ha resultado pues mucho más incómoda, ahora de repente ya no sale en ningún lado, pero la querían poner delante para ellos poder neutralizar un poco el mensaje. Entonces cuesta mucho hacer entender a personas de derechas o que han empezado a simpatizar más con la derecha que realmente hemos tenido una especie quizás como si se quiere de victoria cultural en algunos ámbitos, pero eso no significa que hayamos alcanzado el poder y que seamos nosotros quienes estamos dirigiendo el cotarro. Pero es que es muy difícil eso instalarlo, porque sí que han asociado que, feminismo significa que estás cobrando una paguita del Estado de no sé qué, y es como, no, si es que la mayoría de asociaciones feministas estamos aquí autogestionadas, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero es cuesta, porque han conseguido instalar esa idea. Sí, pero yo creo porque precisamente eso que son victorias nuestras, o sea, todo lo que se ha conseguido, que los trabajadores, las trabajadoras estemos 8 horas, tengamos vacaciones, todo eso son luchas que se han conseguido. Que las mujeres tengáis la posibilidad de tener una baja por maternidad, total, que se equipare con la baja de paternidad para que el padre también pueda compaginarlo con la madre y así la mujer pueda tener, si quiere desarrollar su carrera. Todas esas cosas son victorias nuestras y deberíamos estar contentos. Y han conseguido meterlo, lo que tú dices, dentro del saco del status quo y por lo tanto demonizarlo. Y nosotras, en vez de coger y seguir con esa bandera y decir, no, es nuestra victoria y el problema no son esas victorias, sino, vuelvo a decirte, el Estado, seguimos pidiéndole al Estado que nos proteja. Y ese es el problema. Si hiciéramos el mismo mensaje rupturista que hace la extrema derecha, yo creo que ganaríamos mucho más. Tendríamos que decir, no, es que esto no tiene que ver con el Estado, esto tiene que ver con nosotras.
Y está porque estamos nosotras y nosotras lo defendemos. Y tendríamos que estar todos los días en los comités de empresa exigiéndole más y más y más. Pero es que llega un momento en el que parece que ya hemos conseguido todo. Y yo siempre digo lo mismo, digo, mira, cuando se sientan a negociar, las empresas dicen, vamos a despedir a 5.000 y saben que van a despedir a 2.000. Y llega el sindicato y dice, pues mínimo vas a despedir 3.000. Y dice, ok, bien, pues mira, en vez de 2.000, 3.000. Ya. Siempre hacen lo mismo. Esto me lo explicaba a mí un negociador de empresa, ¿vale? Sí, Y es sí, que es sí. verdad, y me lo creo, porque no tenemos ni idea de negociar. O sea, ahora mismo deberían de estar la patronal acojonada porque queremos rebajar la jubilación a los 55 años. Y queremos trabajar 35, eso. ¿no? Claro. Entonces estamos todo el rato con migajas y aprovechando las migajas. Y no, y entonces efectivamente parece que estamos dentro del status quo. Pero es más, te diré, creo que es verdad, estamos dentro del status quo cuando hacemos eso. Cuando creemos que el Estado nos protege, pertenecemos al Estado. Y lo que te he dicho al principio, creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que lo que le pasa a mi hijo, lo que le pasa a las SIS de la Suiza, lo que le pasó a Alfon, a los de Alsasu, todo eso tiene que ver con que nosotros no formamos parte del Estado. Se nos permite mientras no somos un problema. Y cuando somos un problema, zasca, nos atizan. Salgámonos del Estado. Si nos podemos organizar igual. Evidentemente, no digo, pues ahora como me salgo del Estado, en vez de conducir por aquí, conduzco por la acera. Evidentemente no, hay que ser un poco lógicos y prácticos. Y si un policía me pide la documentación, yo se la voy a dar. Claro que sí, le voy a intentar pedir el número de placa, pero si no estoy a oscuras en un callejón, porque si no, me voy a llevar una paliza. Gilipollas no hay que ser. Pero si sabemos eso y que hay que actuar de esa manera, luego en nuestros feudos nos comportamos de otra. Pero es que hay una obsesión con que el Estado corrija las cosas cuando es el Estado el que pervierte todas esas cosas, que hostia, creo que ya vale, creo que tenemos que empezar a aprender. O sea, el Estado no va nunca, jamás a ser otra cosa que una organización jerarquizada y a no ser que empecemos desde cero, con una tabla rasa, entonces veremos a ver a dónde llega ese Estado. Tampoco confío que llegue al mejor sitio. De momento venimos de donde venimos. Y si vas cogiendo los currículums y las fechas y los árboles genealógicos de todas las personas que representan incluso instituciones que votamos, te sorprenderías la de poca gente que viene de clase trabajadora. Y bueno, y ahí está el ejemplo de Podemos. Que sí, que se venían todos de clase trabajadora. ¿Y qué achacaban? A Irene Montero, que si era cajera de Mercadona. Al colectas, ratas y no sé qué. Es decir, nunca ha habido tanto odio en política y solo lo hay justo cuando llegan personas de clase trabajadora, que somos la mayoría. Pero como tú decías, el penúltimo prefiere mirar para arriba. Y entonces les convencieron de que eran ratas, de que eran gente ordinaria y ahí está. Y ahí ha caído. Y mucha gente de izquierda ha comprado ese discurso también. Porque han seguido presentando esas las elecciones de otras maneras o han traicionado una forma de organizarse, que podría ser, yo creo que mucho mejor, que es lo que pasaba en el 15M. Y que no pasa nada, luego se organizaron en torno a un partido político. Creo que lo óptimo sería decir, esto no ha funcionado, salgámonos de las instituciones, que era lo que se pedía en el 15M. No. Ni más ni menos. Bueno. Sí. Bueno, estamos llegando al final de este episodio, de esta entrevista, y tenemos una sección que inauguramos hace poco donde, bueno, compartimos algunas de las preguntas que te han dejado los miembros de nuestra comunidad de Patreon. Entonces te las voy a leer ahora. Algunas es cierto que, bueno, quizás entroncan mucho con lo que yo ya te he preguntado, pero en cualquier caso, aunque se solapen un poco, puedes añadir más matices, lo que sea. Las preguntas de la militancia. Opinión de que el gobierno más progresista de la historia no se haya atrevido a tocar la ley Mordaza y por qué tampoco han contemplado la petición de indulto. Bueno, esto último no sé si hay que matizarlo, no sé si lo han contemplado, igual no. Bueno, a ver. No sé qué mira, ya te andaba con secretismos. Pues mira, hemos hablado con gente, pues ya te digo, con vicepresidentas del gobierno, hemos hablado con gente que habla con los ministerios, sabemos cómo va más o menos el indulto porque, digamos, es un papel público que va de un sitio a otro. Es decir, y sabemos que falta un informe. Sabemos que tenemos un informe favorable que habla de una condena excesiva en casos similares, que eso podría generar un indulto por lo menos parcial. Claro. Pero bueno, no sé. Yo pienso un poco lo que pasó con Biden, que indultó a su hijo poco antes de salir del gobierno, ¿no? Parece que los indultos se hacen de tapadillo. Y a mí me gustaría que el PSOE, en vez de hacer este indulto de tapadillo, le hiciera dando la cara.
no sé, últimamente parece que dan pasos todo el rato igual. Y al final, pues no me quiero aventurar y no me quiero hacer ni ilusiones ni nada. Creo que lo del gobierno más progresista de la historia lo repetimos mucho. Creo que para mucha gente que estuvo ahí seguramente es injusto. Y creo que ojalá, como decía antes, hubiera servido, y espero que en el futuro sirva, para darnos cuenta que el verdadero organigrama del Estado es el peligro y no presentarse a las elecciones como posibilidad de gobierno. Creo que no hay que aceptarlo. Uh-huh. ¿Debería intentarse alguna denuncia o estáis llevando a cabo, tenéis previsto llevar a cabo alguna denuncia a nivel conjunto en el Tribunal Europeo? No, desechamos, es mucho dinero, Europa cada vez es más ultra, no confiamos, seguramente cuando se haga de resolución son 4 años, lo que puede llegar a tardar, mi hijo ya estaría fuera. Claro. Es verdad que te dan una indemnización si sale a tu favor. Se dice mucho y nos lo han dicho mucho, Europa, como si fuera aquello una especie de... Cuando consultas con gente que de casos similares, poco. Y más con el viraje reciente también hacia la ultraderecha. Y creo que no, que Europa no. O sea, tenemos que empezar a cambiar las cosas de aquí en España. Creo que tenemos que denunciar lo que pasa aquí. Yo ya te digo, ojalá tuviéramos esa organización fuerte y esa cobertura judicial para poder haber cogido y denunciar a este juez por prevaricación de alguna manera. En aquel momento no lo tuvimos y ahora, pues yo qué sé. ¿Crees que quizás en algún momento podríais llegar a ese punto? Pues no lo sé, realmente lo desconozco, no hemos ido hacia allí porque es, digamos... demasiadas cosas. Claro, demasiadas cosas y no lo tenemos priorizado, pero a mí ya te digo, o sea, me gustaría que nos organizáramos mejor para que todas estas cosas, cuando alguien las pone sobre la mesa, hubiera una respuesta fácil. Sí, para acabar con la impunidad de jueces prevaricadores. Por supuesto. Claro. ¿Y qué estrategia de defensa recomendarías a alguien que se encontrara en una situación similar, ¿no? Quizás errores que hayáis podido cometer. Bueno, ahora dicho así suena como muy duro, pero no. Bueno, sí. Está bien. Primero, confiar en una... o sea, el abogado... Estáis demasiado. Sí, primero confiamos. Después, el abogado que nos tocó era muy buen tipo conservador además. Mi hijo tomó mucha confianza con él y el tipo se portó muy bien, pero no entendía la causa. Trabajar con abogados, con gente que sí que sepa de este tipo de cosas, de este tipo de causas. Porque si no estamos con esa idea de como no hay pruebas, como no hay... No hacen falta. Hay un juez. Y luego otra cosa importante es saber, o sea, es que ya me lo han avisado, me lo han dicho. O sea, lo suyo es cuando vas a este tipo de juicios, lo primero es intentar que no entren en la cárcel. Y entonces ahí sí, pues igual ese pacto que nos pedían de 80.000, no aceptarlo, pero buscar una rebaja de alguna manera. Quiero decir, cosas que igual en ese momento se podrían haber hecho. Una vez que sale la primera sentencia, ya no hay nada que hacer, porque a partir de ahí los recursos solo sirven para depurar alguna cosa técnica. A no ser que salga una prueba flagrante, y aún así, como en nuestro caso, hombre, se pueden admitir... Yo creo que sí que había prueba flagrante. Claro. Yo creo que sí. ¿Qué sucede? Que tienes que pararlo todo en el primer juicio. El primer juicio es fundamental. Eso es lo que está haciendo los 8 de la PA. Intentar parar ese primer juicio. A mí es el error creer que, aun siendo yo una persona de izquierdas profundamente convencido, con mi carnet de la CNT en el bolsillo, te puedo asegurar que pensé que a mi hijo era imposible que le metieran en la cárcel sin pruebas, sin ningún tipo de tal, y creyendo, por supuesto, que mi hijo no ha hecho nada. Creías en unas mínimas garantías, aunque fueran, sí. Claro. Por eso ahora estoy en nuestro lugar y sé que no podemos convivir. Solo nos dejan vivir más o menos hasta que les molestamos. Uh-huh. Y bueno, ahora la sección que hemos denominado Yo más que una pregunta tengo una reflexión, donde pedimos a nuestros invitados que respondan a preguntas que les han dejado, que les han formulado, preguntas/reflexiones, porque suelen ser bastante largas, aunque no siempre, los invitados anteriores, y a su vez que también piensen y formulen una pregunta para el siguiente invitado. En este caso, el siguiente invitado, como antes has hablado también un poco de Izquierda Unida, el siguiente invitado es Antonio Maillo. Hombre. Puedes ir pensando si quieres la pregunta que te gustaría dejarle. Y quien te dejó una pregunta fue Denisa Prage, que es una comunicadora feminista y psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria, que también hace divulgación sobre estos temas. Y te dejó esta pregunta. Más que una pregunta, tengo una reflexión. ¿Qué función crees que tienen los cuerpos de seguridad del Estado actualmente?
y si entre alguna de esas funciones hay alguna que sea positiva y qué le dirías a alguien que se esté planteando meterse a Policía Nacional con toda su mejor intención. Pues, a ver, yo siempre repetía mucho una cosa que dijo Pasolini sobre las manifestaciones de mayo del 68. Y como era un provocador, por supuesto, él se posicionó con la policía porque decía que eran los únicos que estaban trabajando en ese momento y que él siempre apoyaba a los trabajadores. Había mucha ironía y mucho sarcasmo en ese comentario porque evidentemente lo que intentaba denunciar Pasolini, creo yo, era pues que delante de las pancartas había mucho burgués y muy poca clase obrera. De hecho, los situacionistas y otros grupos mucho más acordes con la idea de Pasolini estaban haciendo otras cosas mucho más interesantes que salir a manifestarse, emborracharse y fumar porros, ¿no? Con eso quiero decir que, y eso también me ha costado muchos debates, que creo que la policía, como trabajadores, estoy dispuesto a defender que tengan un sindicato y que se organicen. Creo que la función de la policía debería estar muchísimo más regulada. Me parece sorprendente que cuando en España se dice, como decía la compañera, ¿no?, que en Estados Unidos llevan esa cámara que tienen que estar grabando 24 horas, que aquí en España cuando se propone, vigilar un poco más el comportamiento, las actuaciones policiales, incluso de los jueces, te hablen de que se les quiere controlar. O sea, me sorprende porque efectivamente es obvio que es la idea, ¿no?, controlarlos. Y además se hace así porque el único lugar donde no se suele controlar a la policía y a los jueces es en las dictaduras. Por lo tanto, control de la policía, control de las actuaciones judiciales, sanidad democrática. Sanidad democrática, ¿vale? Con lo de la función de la policía, claro, cuando la función de la policía es represiva, es cuando más debería estar vigilada la policía. Cuando la policía tiene una actuación en un caso de violencia o porque hay un atraco, o bueno, cuando tiene que ir y ejercer eso que se le da como principio de autoridad, bien, está bien que ahí se le dé, digamos, más manga ancha porque evidentemente está intentando evitar un mal mayor. Pero es que este no suele ser el trabajo de la policía. Si tú miras una estadística de muertes laborales, mueren más obreros, muchísimos más obreros, trabajando en fachadas que policías haciendo su trabajo. Así que su trabajo no es tan arriesgado. ¿Qué sucede? Que dentro de la policía, como llevan mucho tiempo ejerciendo eso, empiezan a justificarse o autojustificarse. Y como están muchas veces en contacto con situaciones de marginalidad, empiezan a deteriorarse. Si antes tenían una ideología más o menos progresista o pensaban en hacer un mundo mejor y se metieron policías porque leían cómics de Superman o de Spider-Man, y en aquel momento desaparece esa idea porque llevan mucho tiempo comiendo mierda, con perdón. Entonces, creo que la policía no debería ser un cuerpo perpetuado en ningún estado, debería ser algo a mejorar. Creo que nadie debería ser policía más de 5 años. Creo que debería ser incluso algo que debería ser como un puesto rotativo dentro de una sociedad idílica, donde todo el mundo pudiera ejercer no solo el principio de autoridad, sino al revés, el principio de protección, que es para lo que creo que debería ser la policía, proteger. Bueno, se supone que es su trabajo, ¿no? Y luego, sin embargo, nosotros tenemos miedo cuando vemos a un policía por la calle. ¿Consejo a un futuro policía nacional? Pues hombre, hijo, hija, pudiendo hacer cosas más brillantes en la vida, como ser bombero, métete bombero, que es mucho más bonito, más práctico, vas a ayudar a más gente, vas a salvar a más gatitos, no te van a dar una pistola, no vas a estar rodeado de personas con cartucheras que he visto yo, con insignias fascistas, y luego, y sobre todo y fundamental, vas a ser útil para la sociedad. El problema de la policía no es la propia policía en sí, sino que han generado una utilidad donde no la hay. Si ser útil es perseguir a un senegalés que no tiene dónde caerse muerto y que vende 4 falsificaciones porque es de lo que puede vivir hasta que se tira al río, y justificar esa actuación como una buena actuación policial, si esa es realmente el cometido, si ese policía que persiguió a ese chaval que se tiró en el río está contento con su labor, bueno, pues ya está. No hay más preguntas, señoría. ¿Y qué pregunta le dejarías a Antonio Maillo? Antonio, querido, nos conocimos un día que viniste a visitarnos con Yolanda Díaz
Jorge Puello, el inmencionable. Bueno, estuvimos hablando del caso. ¿Conoces el caso de los 6 de Zaragoza? En ese momento creo que justo te habían elegido como ya, digamos, coordinador, sí, de Izquierda Unida. Y la verdad es que creo que tenéis una buena y bonita responsabilidad con aquello de vuestro nombre, de Izquierda Unida, de intentar encontrar ese nexo de unión entre las diferentes facciones de la izquierda. Y me gustaría, hacerte una pregunta. Si tú tuvieras la posibilidad, fíjate qué pregunta te voy a hacer, ¿eh? Imagínate, Antonio, que en España la gente se vuelve loquísima y súper de izquierdas, ¿no? Igual porque ven la revuelta todos los días, que no creo, mejor el Wyoming, creo que estaríamos de acuerdo. En cualquier caso, imagínate que la gente se vuelve muy de izquierdas y decide votarte a ti, Antonio, y ser presidente del gobierno. ¿Qué es lo primero que harías? Y no vale una respuesta cómica ni inventada. O sea, no vale decir acabar con la monarquía porque sé que eso no lo podrías hacer. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo primero que harías? Y bueno, y con esa píldora envenenada, bueno, con esa pregunta terminamos. Bueno, Francho, Aijón, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por haber pasado este ratito conmigo. Y bueno, ha sido un honor y ha sido un placer conversar contigo y escucharte. Gracias por darnos voz, por hacer este trabajo tan brillante que hacéis, de verdad, de corazón a todo el equipo. Y que bueno, cuando hablábamos un poquito de las cosas que se pueden hacer, pues esta que hacéis vosotros es una de ellas. Y que no os quepa duda que esto no cae en vacío y que toda la gente que se pueda interesar por estos casos o que vea vuestro programa y que podamos ayudar entre todas a que estas cosas no se repitan, ojalá, estará muy bien invertido, ¿vale? Ojalá. Muchísimas gracias por haber venido. Y con esta llamada a la acción cerramos el episodio de hoy. Situaciones como las que han tenido que vivir los 6 de Zaragoza jamás deberían caer en el olvido, naufragar y hundirse en el océano de noticias y estímulos que recibimos en redes sociales. Tenemos que alzar la voz junto a ellos, reclamando su libertad, exigir que puedan estar de vuelta con sus familias. Si al principio de este episodio podíamos tener algunas dudas acerca de la excepcionalidad del caso de los 6 de Zaragoza, Francho lo tiene claro. Su caso, así como tantos otros, como el de las 6 de la Suiza, el de los jóvenes de Alsasua o el de Alfon, no son, como a menudo nos quieren hacer creer, errores puntuales que puedan darse en un sistema que funciona. Más bien parecería que hay quienes entienden y operan desde el sistema jurídico policial no para salvaguardar la integridad y la libertad de los ciudadanos, sino para ejercer un control sobre ellos, estableciendo los mecanismos adecuados para reprimir aquellos elementos que puedan resultar disruptivos para el orden establecido, como lo es el movimiento antifascista. El caso de los 6 de Zaragoza nos recuerda que ninguno estamos del todo a salvo. Hoy son ellos, pero mañana podrías ser tú. Por eso cada avance, cada conquista, la tenemos que pelear con uñas y dientes. Un mundo mejor es posible, pero va a requerir de toda la fuerza que podamos reunir. Y ya para terminar, quiero recordaros una vez más que No Obstante es un podcast autónomo y autofinanciado, que hemos estado amortizando los gastos del proyecto, de los materiales, del local, gracias a los anuncios de YouTube y ahora también de Spotify, pero que por ahora es un proyecto que tenemos que sacar adelante sin percibir ningún tipo de remuneración económica. Así que si queréis ayudarnos a poder dedicarnos en cuerpo y alma a esto, además de dar like y compartir este vídeo, también podéis colaborar a partir de solo €1 al mes en apoya.furor.tv y obtener beneficios como acceso anticipado a todos estos episodios y acceso a episodios completos sin anuncios. Sé que pueden ser un fastidio, pero es la forma que tenemos de poder sacar esto adelante. Ahora sí, hasta la próxima.